Una semana más, una semana menos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar conmigo aquí en nuestro streaming de los jueves, el del Rey va desnudo, que llamamos la revista semanal. Pues tiene las características de una revista, ¿no? Tiene las características de tocar varios temas distintos como hacíamos cuando hacíamos, por ejemplo, revista de revistas allá hace unos muchos ayeres en México, cuando hicimos muchísimas revistas. Yo estuve metido en multitud de revistas. Y esto es una revista finalmente de acontecimientos de la semana, o no de la semana, pero que me interesa comentar y me interesa que ustedes tengan presentes. Y vamos a comenzar hoy con algo que no tiene nada que ver, pero no sé si vieron que bueno, primero que nada que Prigozhin, el señor este que se amotinó en contra de Vladimir Putin hace un par de semanas, pues no es cierto que esté en Minsk refugiado en Bielorrusia, sino que está en San Petersburgo, hasta donde saben. San Petersburgo siempre fue pues su centro de operaciones, pero algunas de sus propiedades han sido allanadas, requisadas, cateadas por fuerzas de la seguridad rusa, basado en, no sé, en alguna ley que se pueda haber inventado Putin. Entre otras cosas encontraron esto, ¿no? El armario de las pelucas. Un segundo. Y luego cosas como esto, es la bandera de Wagner, la nueva bandera de Wagner. La original tenía esta calavera muy reminiscente de los nazis, porque además el cofundador es un reconocido neonazi, pero bueno, le cambiaron la imagen por cuestiones mercadotécnicas. Ustedes saben que los logotipos de las empresas y de los productos se cambian para atender mejor a las necesidades del mercado y a las expectativas de posicionamiento del producto dentro del nicho de consumidores que más les interesa. Entonces esa es la nueva imagen del grupo Wagner. Y como decíamos, no sabemos si alguna vez Prigozhin estuvo en combate con el grupo Wagner. Lo que sí sabemos es que a lo largo de su vida nunca estuvo en el ejército, nunca formó parte del ejército ruso, estaba muy ocupado en la cárcel, metido ahí por ladrón y demás. Así que ese trajecito que se hace a la derecha con una pila de medallas, pues las tiene que haber comprado en un mercadillo o las mandó traer por Amazon o por Alibaba, porque esas medallas por supuesto no le corresponden, no las tiene. Me cuesta mucho trabajo hallar cómico a un asesino y a un dictador, un asesino, un torturador, un genocida, un hombre absolutamente sin principios, que es además un oligarca, pero bueno, por lo menos puedo disfrutar de alguna extraña manera el ridículo de esto es lo que él hace con las pelucas que tiene en el armario de las pelucas, ¿no? Como dicen algunos, tiene unas vibraciones tipo Borat, por ejemplo el de abajo a la izquierda, que sí llama muchísimo la atención, parece totalmente de burla. Pero estas son las fotos que tenía Prigozhin en su casa de él mismo haciendo cosplay. Y aquí hay una cosa. Cuando dije voy a comentar esto, dije, bueno, pero corro el riesgo de humanizar a un asesino. Corro el riesgo de humanizar a un sujeto que es capaz de ordenar que le disparen a los soldados, a los militares, a los empleados de la empresa de mercenaria que tiene, que se tratan de retirar ante lo graneado del fuego, y a los que entran en retirada son inmediatamente asesinados por sus propios compañeros. Y los que se entregan, los que son detenidos, pues cuando les echan el guante, como ya pasó en una ocasión, pues los ejecutan de una manera atroz, con un mazo pesadísimo, atándoles la cabeza contra un yunque y golpeando la cabeza contra el mazo contra la cabeza contra el yunque, para pues aplastarle la cabeza básicamente a los soldados mercenarios que estaban en Wagner. Con este ridículo se puede humanizar a una persona así, a un sujeto tan profundamente despreciable como sin duda alguna es Yevgeny Prigozhin. Y me lo estuve pensando. Luego me acordé por ejemplo de Hitler con su perrita Blondie, ¿no? Hitler quería mucho a los animales. La ley de animales más avanzada del mundo la promulgó el Tercer Reich. En su momento, gustaban los animales más que la gente, eso es evidente. No tanto, porque aunque en todos lados salía con su perra Blondie, una pastora alemán preciosa, o pastora alemana, no sé cómo se maneje esa concordancia de género,
pero le gustaba además que lo fotografiaran y lo filmaran con su perrita. Y decía él que quería mucho a su perrita, y la perrita, al parecer, bueno, los perros son así, los perros quieren a sus amos, aunque sus amos sean Adolfo Hitler. Pero esas imágenes, yo me pregunto si humanizan a Hitler, como estas imágenes ridículas, absurdas, esperpénticas, humanizan a Yevgeny Prigozhin. Yo creo que al contrario, o si lo hacen, nos sirven para recordar que estas personas, Pinochet, Mao, Stalin, Idi Amin, Videla, Galtieri, Castelobra, siempre le atribuye, Goulart, siempre le atribuyó al presidente de Brasil ser uno de los dictadores, y no lo fue, al contrario, con él regresó la democracia a Brasil. Trujillo, los grandes asesinos, torturadores, bestias, brutales, Hitler, Mussolini, Toyo, el general japonés, Mengele, el médico que hacía los experimentos y seleccionaba a la gente en Auschwitz para ver quiénes iban a los experimentos, quiénes iban a trabajar y quiénes eran inmediatamente asesinados ese día o al día siguiente en las cámaras de gas. Todas esas personas son humanos como tú y como yo. Para lograr sus atrocidades, una de las cosas que hacían era deshumanizar al enemigo. Lo hacen hoy, lo hemos visto en la tele rusa, que ya sé que esta semana no hubo tele rusa, no me riñan. En la tele rusa se lucha constantemente por deshumanizar a los ucranianos, por decir que los ucranianos ya no son seres humanos, que son subhumanos, que son cucarachas, que son insectos, que son plagas, que son parásitos que deben ser exterminados. Es lo mismo que hizo Hitler con judíos y gitanos y personas discapacitadas y socialistas, comunistas, demócratas y demás. Es lo que hizo Mussolini con los socialistas y comunistas también. Es lo que han hecho las colonias hacia los pueblos a los que conquistan y a los que consideran inferiores a los humanos. Entonces, bueno, pues tienen que ser paternalistas y cuidarlos, pero al mismo tiempo controlarlos y pegarles cuando se portan mal, ¿no? La deshumanización es un mecanismo de la opresión. Y lo que tenemos que hacer es precisamente acordarnos que bestias como esta, que es una bestia asesina, es tan humano como tú o como yo. Quizás en las condiciones correctas cualquiera de nosotros podría hacer eso, como el pueblo alemán en un momento dado se puso detrás de Hitler, o como algunos hoy votan por Vox, a veces dándose cuenta, a veces sin darse cuenta, pero a veces dándose cuenta exactamente de qué están votando. Entonces esto no humaniza a Prigozhin, no lo puede humanizar porque él es humano, es un ser humano como tú y como yo, y eso es quizás lo que más nos debería preocupar, que es efectivamente un ser humano. Los invito a que vean nuestro vídeo de ayer, la omnipresente magia del siglo XXI, porque es resultado de una serie de reflexiones que he estado haciendo acerca de los cuentos que se nos cuentan en distintos niveles, y he concluido, no sé si erróneamente, pero creo que con bases, y así lo argumento, que lo que tenemos aquí son expresiones de la magia en la que hemos creído siempre los seres humanos, de la magia de la que nos empezamos apenas a disociar un poco con los albores de la civilización, y luego hace 400 años o poco más con la revolución científica, pero seguimos pensando en la magia, y hoy hay magia. Hoy cuando un candidato ofrece cosas como vamos a bajar los impuestos y a mejorar los servicios sociales, es magia, y tenemos que asumirlo como magia, de preguntarle, oye, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo puedes cobrar menos y luego gastar más? Si eso te lo dice un jefe de familia, no, pues me van a reducir el sueldo a la mitad, entonces ahora me voy a comprar un piso en Nueva York. Le dices tú, no bebas, es malo, te gastas el dinero de la familia y no es correcto. Entonces, de allí pues las reflexiones de la omnipresente magia en el siglo XXI, los invito a que nos apoyen. Y bueno, este fue el de la semana pasada. Y por supuesto, como todas las semanas les pido el apoyo, pero quiero pedir apoyo especialmente en Patreon. La semana pasada alguien decía, hombre, deberías hacer 2 streamings a la semana. Y esto es como decirle a un niño,
pues deberías comer más chocolate. Y el niño no te va a decir, no, el chocolate es malo, me hace caries. No, el niño te va a decir, ¿dónde me firmo yo para comer más chocolate? Me encantaría hacer un streaming el lunes y otro el jueves. Me fascinaría. Creo que hay material suficiente para hacerlo. Creo que no tengo problema de cansancio de ninguna índole para hacer un streaming, 2 streamings a la semana. Pero no tengo con qué. No tengo la posibilidad de comprar el tiempo necesario para hacerlo. Esto no son las 3 horas que ustedes ven aquí. Estos son las 2 horas que llego yo antes a este estudio a preparar cosas y a poner letreritos y demás. Pero son además las horas de la investigación previa, de la recopilación de material visual, de ir a varias fuentes sobre cada tema para destilar aquello que considero que es lo más interesante, que podemos contar en alrededor de 10 minutos que tiene cada sección habitualmente de las que tenemos en este streaming. Entonces, necesitaría comprar mucho tiempo, necesitaría comprar más de un día de trabajo. Y un día de trabajo son 4 días de trabajo al mes, y 4 días de trabajo requerirían que yo tuviera el triple por lo menos de mecenas en Patreon. Pueden ustedes ver allí, no es un secreto para nadie porque está publicado en la página de Patreon del programa. Dice allí que tengo, bueno, lo dice pero no lo alcanzo a ver, cuántos mecenas tengo. Creo que son como 90 mecenas, no me acuerdo la verdad, y el punto es que si son 90 necesitaríamos 300. 5 euros al mes que puedan poner ustedes. Y no prometo nada a cambio, no puedo darles material especial solo para suscriptores. Yo sé que eso es muy atractivo comercialmente, no soy tonto. Pero les voy a decir cuál es mi problema. Ayer me interesaba mucho lo que estaba diciendo Sam Harris, es un tipo al que yo le tengo cierto respeto, sobre Robert F. Kennedy. Entre otras cosas porque hoy quiero hablar de Robert F. Kennedy. Como un palo entre las ruedas, un disruptor del proceso electoral de los Estados Unidos en este momento. Entonces lo estaba yo oyendo y de pronto dice, para escuchar completo este podcast, suscríbase usted y deme dinero. Es legítimo. Sí, y eso que bueno, Sam Harris está en una situación económica muchísimo más desahogada que la mía, por otro lado es mucho más importante que yo, no estoy haciendo comparaciones extralógicas, cuidado. Pero me ofendió. O sea, me pones el dulce, me das una información que necesito y luego me dices, pero si la quieres completa tienes que pagarme dinero. No me parece que no me parece que sea la forma de manejar la información en este momento, ¿no? Y es el paywall típico de los diarios. Todavía en los diarios lo entiendo más porque, bueno, estás pagando salarios, te estás haciendo rico, ¿no? O sea, todos los medios se hacen ricos, algunos más que otros, pero me ofendió. Entonces, ¿qué les digo? Voy a contar cosas que no son para todo el mundo. No, hombre, mi pasión, mi vocación es contarle a todo el mundo las cosas que sé. Eso es lo que hace un periodista, informarse de cosas y luego ir a decirles a los demás, mira, pasa esto. Ofrezco libros, pero no se han estado mandando los libros y hay una bronca allí con la persona que me hacía favor de mandar los libros, que ya no está conmigo, obviamente ya no me hace el favor, nadie me hace el favor ahora, y debo tener 8 meses de libros que no he mandado a Patreons, que deben estar con todo derecho diciendo, oye, te estamos poniendo la pasta y tú dijiste que ibas a mandarme cosas, no me las mandaste, pues, miserable, ¿no? Y tienen razón. Y no puedo prometer más. Solo me puedo comprometer a seguir haciendo lo que hago. Y para seguir haciendo lo que hago necesito su apoyo. No les puedo dar más, no les puedo dar libros, no les puedo hacer regalitos, no les puedo dar emisiones especiales, no les puedo hacer making-ofs. Los making-ofs son absurdos, ¿no? Los errores que cometo yo a la hora de grabar el vídeo de los miércoles, pues tampoco soy divertido yo, ¿no? Ni hago ruidos ni nada, simplemente suelto tacos a tutiplén o ni tanto, pero lo más que hago es soltar tacos y decir groserías porque me equivoqué en la lectura del guión. No puedo ofrecer nada más que lo que estoy haciendo, pero los necesito. Si esto es una forma un poco absurda de pedir favores,
pues perdónenme, pero así es esto. Y con ello vamos un poquito a 10 minutos de chat. Manuel Moreno, ¿tuviste oportunidad de conocer, en conversar, entrevistar al padre Carreira Vélez, jesuita, astrofísico? No, ni sé quién es. Que viera el video de Tango de Tananay. Habla de una pareja ucraniana real que tuvo que separarse por la guerra. De esas hay muchísimas. Esa es otra. Tengo un proyecto que estoy tratando de sacar adelante aquí con los refugiados ucranianos en Gijón. Y no tengo tiempo, no he tenido tiempo de hacerlo. Y tengo el apoyo, por lo menos el apoyo de contactos y demás con gente como la Cruz Roja y las personas que están a cargo precisamente de atender a los refugiados en Gijón, y bueno, en este caso concretamente de los refugiados ucranianos. Atienden a todos. Esa idea de que, es que a los ucranianos les dan cosas más bonitas, les dan las bolsas con la comida más bonita. No es cierto. Se atiende a todos los refugiados por igual. Y entonces, pues estamos en eso, pero tampoco he tenido tiempo de hacer ese proyecto, que me gustaría muchísimo que ustedes oyeran a los refugiados ucranianos, porque me molesta mucho que se hable de ciertas personas en vez de hablar con ellas, y me pasa con todos, me pasa con los gays, me pasa con los transexuales, me pasa con las prostitutas, me pasa con los magrebíes, me pasa con los ucranianos, me pasa con toda esa gente de la que todo el mundo habla, y cuando ves el periódico están hablando de ellos, pero que casi nunca van a hablar con ellos, que son el eje del problema, o de la situación, o del asunto. Me gustó tu video sobre el nazismo de Vox, te dejé el primer comentario. ¿Opinas algo sobre lo que pienso al respecto? Pues no sé cuál sea el primer comentario, perdón. Llegaron docenas de comentarios y además moderé todos los comentarios del video de Vox porque lo sabían, venido nazis a insultarme, a amenazarme, lo de siempre, pues, que simplemente no quería yo darles. De Claudio Mueca, sobre lo que estás comentando de que Trump doxeó a Obama, vamos a hablar un poco de la violencia de la ultraderecha hoy precisamente. Saludos desde México. ¿Ya abriste tu cuenta en Threads? No, porque ya Threads creo que todavía no está en Europa, pero si ya está en Europa la voy a abrir hoy. ¿Cómo explicas el avance de AfD en Alemania? ¿Será por los migrantes o hay algo más ahí? Mira, curiosamente en Alemania es donde mejor se han integrado los migrantes, porque ha habido esfuerzos claros, serios del gobierno alemán desde el momento en que se planteó atraer y abrir las puertas a inmigrantes, porque además es una inmigración que necesitaba. Son los que han tenido los mejores resultados, perfectos no son, pero los mejores. Pero si tú dices que los migrantes te están quitando trabajo, vas a tener éxito entre las personas desinformadas, y más si tú eres la fuente fundamental de la desinformación. Aquí en España, Vox ha dicho que se les dan miles de euros a los inmigrantes, mientras que a tu abuelita le dan una pensión de 400 euros. Y ni las pensiones de las abuelitas son de 400 euros, ni hay inmigrante al que le den 3,000. Pero una vez lanzado el mensaje mendaz, demagógico, falso, sucio, queda en la cabeza de la gente. Y es parte de las razones por las que se vota la ultraderecha. Hay gente de ultraderecha que si tú les dices, es que Vox es nazi, no sabía, entonces ahora sí voy a votar por ellos, pero yo también soy nazi. Pero son una minoría residual, son los marginales de los marginales, ¿no? Son la basura a la que la basura le hace ascos. ¿Podrá tener avances significativos la contraofensiva de Ucrania sin los aviones de combate que pidió Zelensky? Yo creo que sí, pero evidentemente esos aviones de combate son importantes y deben provisionarse. Estoy absolutamente convencido de que es una necesidad. Creo que no estamos teniendo toda la información, o no estamos teniendo toda la información sobre la contraofensiva, lo cual tampoco es claro porque la información ha fluido de una manera brutal del lado ucraniano. Como decía yo el otro día, es que no se pueden dar el lujo de mentir ya los ucranianos, porque los pillas una mentira y se les derrumba todo. Entonces tienen que ser cuidadosísimos. Acá a Rusia le importa un pito mentir todos los días. Pero yo no sé si ha lanzado ya totalmente la contraofensiva. Lo que más me llamó la atención de todo lo que ha pasado es una contraofensiva suave, light, que ha recuperado una cantidad de poblaciones y demás. Pero el Ministerio de Defensa ucraniano sacó anteayer o un par de días antes un pequeño anuncio que dice: previsión del tiempo para Crimea este verano caliente.
Pues, no, tampoco es necesario ser un genio de la geopolítica, como los que creen que saben de geopolítica, no saben nada, para darse cuenta de que lo que están diciendo es intentaremos recuperar Crimea. Si recuperara Crimea Ucrania, el golpe sería absolutamente brutal. Vamos a hablar hoy, por cierto, de las mentiras de Ucrania, porque ya me tienen hasta el gorro de las mentiras sobre la guerra de 2014-2022. Tiroteos esta vez simultáneos en Estados Unidos y el 4 de julio, 10 víctimas. En Estados Unidos hay tiroteos todo el tiempo, el 4 de julio, no 4 de julio, da igual. Si el dictador muere rodeado de lujos y sin que la justicia alguna lo alcanzara y después la historia lo exponga y condene por sus crímenes, ¿se considera que ha ganado o perdido? ¿Ha ganado o perdido qué? Si, o sea, ha ganado, ganó como dictador y ganó en su lucha, sí, y perdió históricamente. Pues como decir, Maradona ganó o perdió cuando metió un gol con la mano. Hombre, ganó el partido y ganó el campeonato. Pero para mí perdió todo el prestigio que podía haber tenido como futbolista. Y eso ya sin contar luego sus incursiones en el mundo de la droga y demás. El hecho de hacer trampa, yo soy de los que creen que es preferible perder a ganar haciendo trampa. A mí no me satisface, no envidio, y lo decía yo en otras ocasiones, yo no envidio el orgasmo del violador, no envidio la riqueza del ladrón, no envidio la medalla del que hace trampa para ganar la carrera. ¿Qué valor tiene que te den la medalla sabiendo que no eres el mejor? ¿Qué valor tiene practicar el sexo con alguien que no quiere, que le estás dando asco, que te odia, que le estás jodiendo la vida? Ay, pero es que yo ya tuve mi orgasmito. Pues es estúpido. Entonces, yo creo que perder es lo que se pierde finalmente ante ti mismo. El dictador asesino es un asesino. Aunque haya muerto aunque haya logrado huir a la justicia como Hitler huyó a la justicia. Hitler huyó a la justicia porque se informó de que 3 o 4 días antes Mussolini había acabado colgado boca abajo después de ser asesinado a golpes. Entonces, para mí, el que se comporta inadecuadamente a la larga siempre pierde, porque siempre lo señalaremos con el dedo. Por más que haya tenido gestos heroicos, caso de Leopoldo II, de quien hemos hablado aquí. El ángel caído de Cabanel no lo conozco, lo tengo que ver. ¿Quién tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia o inexistencia de Dios? Un creyente me dijo que si yo digo que Dios no existe, debo de probarlo. No, se equivoca. Se equivoca. Recientemente acabo de ver a un doctor en física diciendo más o menos lo mismo. Que no basta, que no se puede pasar la carga de la prueba en algo tan importante. No, precisamente porque es importante es como se pasa la carga de la prueba. Yo no afirmo que Dios no existe, no creo que exista. No veo pruebas, las pruebas que me han ofrecido son malísimas, las definiciones que me dan de Dios las cosas se definen según sus efectos. Si a mí me defines un Dios de cierta manera, como lo hace el Dios islamo judío-cristiano, y yo veo los efectos sobre la tierra, digo, pues no existe, porque el postulado no tiene los efectos que me anuncia. Ese es como el Reiki, ¿no? Si es que el Reiki cura el cáncer y no lo cura, pues el Reiki no sirve. Entonces, más o menos ahí estamos. La carga de la prueba es de quien afirma la existencia de algo, ya que la inexistencia de algo es difícil de probar, salvo en terrenos bastante acotados. Y para eso está la historia clásica del dragón en el garaje de Sagan. Voy a tratar de parafrasearlo aquí. Yo no puedo demostrar que aquí no hay un gato. A ver, tú ves, dices, pues no veo un gato. ¿Los gatos son visibles? No, pero es que este gato es invisible. Dices, bueno, a ver, entonces tenemos un gato invisible. Ya no es un gato al uso. Aquí no hay un gato como lo entendemos normalmente, en esta mesa aquí. Pero ya me llega uno de estos jesuitas o doctores en física jesuíticos, y me dice, no, pero es un gato invisible. Bueno, entonces, pues mira, ponemos aquí agua y cuando se mueva, pues sus patitas harán huellitas. No, porque es un gato inconsútil, no tiene materia. Bueno, pues pongo un termómetro y puedo ver aquí la variación de temperatura, pues su metabolismo es más caliente. No, es que este gato tiene un metabolismo que no emite calor. Sí, mira, tu gato y el gato que no existe son iguales. No, ni siquiera pues, o sea, pudiéndose demostrar que aquí no hay un gato al uso en esta mesa,
Siempre habrá un payaso que te haga reflexiones filosóficas como estas. Y con ello no ha demostrado que exista un gato a todo esto. Simplemente ha eludido la pregunta con artilugios retóricos cada vez más esperpénticos. La persona que afirma que existe algo tan importante como un Dios tiene la obligación primero de definirlo y segundo de demostrar su existencia. Dime cuál Dios. Y ya veremos si existe o no existe. Pero la carga de la prueba corresponde siempre a quien afirma algo. Mira, si yo te digo que hay hombres lobo, es decir, personas que tienen una maldición según la cual en las noches de luna llena se convierten en lobos y solo pueden ser muertos con el disparo de una bala de plata en el corazón. Y tú me dices, no te creo, no hay hombres lobo, no hay ninguna evidencia de la existencia de los hombres lobo. Ah, no, demuéstrame que no existen los hombres lobo. Lo miras y le dices, mira, ya no bebas, en fin, yo tengo cosas importantes que hacer, voy a ver, no sé, la película del Spider-Verse, lo que sea, pero me quiero alejar de ti, pero es un pesado. Y lo mismo ocurre con los religionistas. Entonces esa idea de que es que si dices que no hay Dios eres un payaso, no, es que no hay evidencias de que lo haya, y no hay evidencias de que haya el hombre lobo, y el hecho de que yo diga que no puedo demostrar que no existen hombres lobos no quiere decir que el 50% de mí crea que existen y el 50% de mí crea que no existen. Es que no creo que existan. Y solo si me dieras pruebas fehacientes de la existencia de una persona capaz de transmutarse en lobo y luego ser inmortal hasta que le des con una bala de plata en el corazón. Hasta que no me ofrecieras pruebas, pero contundentes, que yo pudiera revisar en el laboratorio y confirmar una y otra vez, y con observadores independientes y verificación independiente, que es como se hace la ciencia, pues no te voy a creer, ni tengo por qué aceptar un 50% de probabilidades de la existencia del hombre lobo, si va en contra de toda la realidad física, material y natural que tiene el universo a mi alrededor, toda la que conozco. Entonces ese subterfugio, bueno, pues si eres agnóstico, entonces estás dejando abierta la puerta a que exista Dios. No, estoy diciendo que no lo puedo probar, pero es como el hombre lobo. Dudo muchísimo que exista y no creo que haya ningún indicio de que exista y no hay ninguna puerta abierta a nada. Vamos a hacer un video sobre eso el miércoles, ¿qué les parece? Desde Zacatecas, la leyenda sobre las escuelas públicas construidas sobre cementerios en México, no la conocía. Mira, todo está construido sobre cementerios. Esta es una de las más bonitas historias que yo he pensado de fantasmas. A ver. Perdón, pero este es el ojo el que me inyectan luego. Tengo poca comezón una semana después. A ver. Déjenme sacar un dato que puede resultarnos útil. Ténganme paciencia. Hablen entre ustedes, cuéntense chistes. Ok. En este momento, en este planeta giratorio, en esta humanidad giratoria que decía López Velarde, consta de alrededor de 8,000 millones de seres humanos. Somos los que somos. Antes de nosotros han vivido aproximadamente 110,000 millones de seres humanos. Y esos 110,000 millones que vivieron antes que nosotros, tantos muertos. No son 4, no son 16, no son mi abuelita Sofía, que tanto quiero. No, son 110,000 millones. Dicen que en total ha habido 117,000 millones de la especie ha habido en la Tierra. Me quito 8,000 que estamos ahora. Y para redondear, 110,000 millones. 110,000 millones. ¿Seguro que hay muertos por donde tú estás? ¿Seguro? Se ha muerto un montón de gente por donde tú estás. A lo mejor no un cementerio de hace 100 años, pero si uno de hace 500, de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 30,000. Si los seres humanos nos estamos enterrando desde tiempos de los neandertales, por lo menos, y hay indicios de que hay entre los denisovanos, me parece. Creo que sí. Prácticas funerarias que echarían mucho más para atrás la idea de las prácticas funerarias. ¿Son los denisovanos? No. El hombre de Naledi, perdón. El Homo Naledi, hay una serie, ahora en el debate, porque los que están estudiando la cueva de Naledi
han dicho que parece haber indicios de prácticas funerarias que echarían para atrás en miles de años la idea de que el ser humano se asombraba y cuidaba, se asombraba del hecho de la muerte y tenía un cierto cuidado con aquellos que ya habían muerto. Pero antes de eso se murieron muchos que andan por ahí, que quedaron por allí, tirados. Igual sus huesos se los comieron, pero allí murieron, ahí estaban. Cerca de donde estás hubo muertos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que no hay fantasmas. Es decir, si existieran los fantasmas, habría 110,000 millones de espíritus por el mundo dando la lata. Y si fueran simpáticos y agradables, me dirían cosas como, me pasarían datos sin que yo tuviera que teclearlos en internet. Pues si fueran fantasmas chocarreros, me tirarían la Coca-Cola y me soplarían a la oreja para no dejarme hacer mi streaming en Santa Paz. Sonarían cadenas, pero sonarían cadenas todo el tiempo. 110,000 millones de fantasmas. Imagínate esa horda, ríete tú de los caminantes blancos de Juego de Tronos. 110,000 millones de seres humanos han muerto. Y no están en ningún lado, ninguno de ellos. Ninguno da indicios de que su personalidad haya sobrevivido al trance de la muerte. Salvo algunos que luego los eligen porque resultan interesantes, ¿no? Porque eran parientes, cosas por el estilo. Entonces se inventan fantasmas a modo que al paso de los días y de los meses pues te das cuenta que son más falsos que un euro de cartón. Entonces, si alguna escuela en México puede haber sido construida sobre un antiguo cementerio, so fucking what? ¿Y qué? No van a salir los huesos a vengarse de los niños. Olvídenlo, están muertos. Y como una persona que está muerta tiene una capacidad de acción muy limitada, porque si no fuera así tendríamos 110,000 millones de muertos tocando las narices. ¿Ok? He dicho. ¿Cuál camino consideras más adecuado para hacer divulgación científica? ¿Que un periodista aprenda ciencia o que un científico aprenda periodismo? No, yo creo que los dos son válidos. Que un periodista aprenda ciencia, yo por ejemplo era un aficionado a la ciencia que me dediqué al periodismo, pero no soy científico. Yo siento que los científicos deben aprender periodismo. De hecho, alguna vez en Naucas di un curso de 10 minutos, los elementos básicos de lo que debe ser una nota periodística y lo que es la comunicación, para que los científicos que iban a Naucas pues se enteraran de cómo se hace esto. Pero creo que el requisito fundamental para ser periodista científico y para ser divulgador, que son dos cosas distintas, es que te apasionen dos cosas: el conocimiento y el informarle a la gente sobre el conocimiento. Como me pasa con lo del hombre de Naledi, ¿no? Leí esto por encima, vi un par de vídeos, me emocionó la idea del hombre de Naledi, pero no lo he mencionado. Pero ahora que se presenta la oportunidad, pues sí, me emociona muchísimo comentarles a ustedes que hay indicios de que el ser humano tiene prácticas funerarias muy anteriores a las que creíamos que conocíamos de los neandertales. Lo que no me gusta es que los científicos hagan divulgación científica porque les dan créditos. O que alguien haga divulgación científica porque puso una empresa de divulgación científica y entonces como están bajando sus visualizaciones, entonces hace un estudio mercadotécnico a ver cuáles temas o a qué público sería mejor que se dirigiera para tener un montón de visualizaciones, para así poder ingresar lo suficiente a la empresa para pagar los sueldos y el alquiler y bla, 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 bla. El primer caso, nadie que no esté convencido hace las cosas bien por mucho que le den créditos. El segundo caso, acabas traicionando las cosas, los temas, los objetivos de la divulgación y del periodismo científico, los acabas traicionando por dinero. Oye, es que ya recorrimos todos los temas más o menos emocionantes de la física. ¿Qué hacemos? No sé, pero es que si no sacamos vídeo, tenemos un problema. A ver, ya sé. ¿Qué tal? ¿Y si los koalas fueran extraterrestres? Es una estupidez, ya, pero tú ponlo como así, busca cosas raras de los koalas para presentarlos. Al final decimos que no son, y estamos divulgando cómo son los koalas, pero enganchamos por el lado que los koalas son extraterrestres. No puedo, bueno, tú estás despedido. ¿Cuántos minutos quieres que dure tu guión de los koalas extraterrestres?
Entonces, esas dos cuestiones a mí me tienen muy preocupado. La industrialización, la monetización, que yo trato de vivir de eso también, pero trato de que no sea lo monetario lo que esté incidiendo en qué temas elijo. Y sí he conocido científicos que ellos no hacían divulgación nunca, ni les interesaba, pero cuando empezaron a darles créditos, de pronto son divulgadores. Entonces, y a ver, ¿de qué calidad es tu material? Pues bajita. Yo creo que tiene que haber todos los estilos del mundo, desde el estilo bronco y desenfadado mío hasta estilos mucho más serios. Tiene que hacerlo gente con muchísimos conocimientos y gente con muchísima pasión. Tiene que hacerlo gente con pocos conocimientos y mucha pasión también. Creo que todas las aproximaciones son válidas porque llegarán a distintos tipos de público, que es mi caso, donde llego yo en este momento, perdón por estarme rascando, llego a 243 personas que son ustedes y que les agradezco. El periodismo científico y la divulgación son dos cosas radicalmente distintas. El periodismo científico es la transmisión de información noticiosa, periodística, sobre disciplinas científicas. El día de ayer en el laboratorio tal salieron con tal cosa, se hizo tal cosa. Y más o menos explicar, según dicen los responsables de la investigación, qué significa el hecho de que, por ejemplo, se haya más o menos podido demostrar que cierta sustancia se puede volver semiconductor. Se puede convertir en superconductor a una temperatura más alta que los superconductores actuales. Esto es una noticia de hace unas 2-3 semanas. Entonces, un superconductor a temperaturas altas es un sueño de la física porque permitiría ahorrar muchísimo dinero en la transmisión eléctrica. Gran parte de la electricidad que usamos se disipa en forma de calor y además ayuda al calentamiento global. Si pudiéramos transmitir la energía eléctrica sin que hubiera esa resistencia eléctrica que provoca que se calienten las líneas de transmisión y los capacitores y todos los aparatos que tenemos y que todos emiten calor, pues sería maravilloso. Entonces yo te notifico, te paso la noticia. Esto no es divulgar científicamente qué es un superconductor, ni cuáles son las características de un superconductor, ni por qué se buscan superconductores, simplemente dar la noticia. Esa es una forma de periodismo. En Estados Unidos existe una tercera visión que se acerca a la divulgación, que es el science writer. Es quien escribe sobre ciencia, que tiene que saber sobre ciencia de una manera muy general, pero que sabe ir a donde están las fuentes, extraer la información necesaria sobre las fuentes y luego expresarla de una manera que entienda un público determinado. Público que puede ser el público de tu periódico, el público de tu canal, el público de tu revista, etcétera. Y el science writer es algo parecido al divulgador científico. Yo creo que es válido cualquier persona que lo haga, siempre y cuando lo haga con rigor, y siempre que cuando meta la pata diga, lo siento, perdón, me equivoqué, esto no era así, porque todo el mundo va a meter la pata, y que haya muchos estilos y muchas formas de hacerlo, y nada que, es que no se debe hacer la divulgación, sí se debe. Ay, es que fulana solo lo hace porque es guapa. Bueno, pues entonces que son muy tontos y que nada más la van a ver porque es guapa, igual se les pega algo. No hay ninguna forma de comunicación que sea despreciable si se hace bien, y los estilos tienen que ser enormemente variados. Entonces valen las dos, pues, para decirlo rápido. Se tardaron demasiado en mandar ayuda a Haití. El problema es cómo mandar la ayuda a Haití para que llegue a Haití. Si no hay control, se la roba el gobierno, se la roban los más violentos de las pandillas. Esto de mandar ayuda así suena muy fácil. Mandas ayuda a Haití y ya has ayudado a Haití. No es cierto. Tienes que tener los mecanismos necesarios para que la ayuda que desembarque en Haití, dónde va a desembarcar, quién la va a desembarcar y cuál es la cadena que va a llevar lo que mandaste de ayuda a las personas que la necesitan. Y cuando tienes un estado absolutamente destrozado, como es el caso de Haití, pues es muy difícil. Es muy difícil llevarlo. Y es uno de los desafíos que constantemente enfrentan las Naciones Unidas y la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Ya mandaron vacunas, entonces ya está todo resuelto. No. Ve y aplica las vacunas y distribúyelas y que la gente que las vaya a poner sepa hacerlo. Tienes que capacitarlos previamente, tienes que mandar cuadros que hagan la capacitación. Si es una zona de guerra, tienes que enviar cuadros que estén dispuestos a dejar la vida allí. Nada es tan fácil como parece, en serio.
Se los recuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa rápida porque ya estoy empezando a perder el tiempo y, por supuesto, vamos a tener los problemas que siempre tenemos. Quiero hablar de uno de los temas, un tema que es extraño y que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros con nuestras creencias. Esta es una barbaridad que se dio a mediados del siglo XIX, de los cuales no hay mucha información, pero se relaciona con algo que me preocupa y es: los seres humanos muchas veces realizan actos en sus creencias que van en contra de su beneficio propio. Y pongo un ejemplo. Me dicen, ¿por qué los trabajadores votan por el PP? ¿Va en contra de sus intereses? Sí va en contra de sus intereses, pero ellos creen que no va en contra de sus intereses. ¿Cómo? Creen quizás que en realidad no tienen empleo porque los inmigrantes les quitaron el trabajo. Creen en realidad que los quieren volver homosexuales o transexuales o bisexuales o multisexuales los malvados del Ministerio de Igualdad. Entonces le están poniendo algo en el agua para que les empiecen a gustar a ellas las chicas y a ellos los chicos, ¿no? A lo mejor eso temen, a lo mejor eso creen. A lo mejor los han convencido del problema de la inmigración, a lo mejor les han dicho que pagan demasiados impuestos y que les van a bajar los impuestos. Es buenísimo eso. Sobre todo porque generalmente cuando te bajan los impuestos, los beneficios sociales que tienes evidentemente desaparecen o se escasean. La gente actúa con mucha frecuencia en contra de sus intereses, pero siempre es por una creencia equivocada en búsqueda de un beneficio mayor. Y esto es un ejemplo tremendo. Como ustedes ven, el letrero dice: cuando los Xhosa mataron a todo su ganado. Quiero adelantar una disculpa. Sé cómo se pronuncia Xhosa, pero no puedo hacerlo yo. Es uno de los lenguajes africanos que usan el clic como consonante. Y sé que son los Xhosa o algo parecido, mal pronunciado. Y sé que también así de mal pronunciado está el nombre de la persona que fue la protagonista central de esta desgracia. Así que me van a disculpar, por favor. Yo me acuerdo, si quieren oír cómo suena esta preciosa consonante, busquen la canción del clic de Miriam Makeba. Mamá África le pusieron después a Miriam. Y Miriam Makeba tiene una canción que se llama precisamente la canción del clic, donde explica cómo y pronuncia una serie de palabras en las que explica cómo suena su idioma. Como decía una amiga mía china, tenía un novio que decía: si quiere mucho aprender chino, pero no tiene oído. Le digo: que implica el oído, que no se sabe los tonos. Entonces, y de pronto me decía ella: ma, o algo así. Decía ma de 4 maneras distintas, que tienen 4 significados radicalmente distintos según el tono. Ma, no significan lo mismo. Y se reía muchísimo de su novio y yo decía: pues mira, yo no podría jamás enterarme de cómo lo hacen esto. Bueno, dicho eso, la historia es esta. A ver si les parece lo bastante delirante o no. Es un monumento, para los que están en el podcast, es un monumento que tiene 2 cuernos que parecería que son colmillos de elefante, pero no, son cuernos de ganado. Los Xhosa son una sociedad ganadera, o fueron una sociedad ganadera, no sé exactamente cuál es su situación ahora, que entre 1779 y 1879 en la zona de África del Sur, en lo que hoy es Sudáfrica, se llevaron a cabo las guerras de los Xhosa o las guerras de la frontera del Cabo, también conocidas como las guerras Kafir. Kafir es una manera absolutamente ofensiva y desagradable de llamar a los negros sudafricanos. Es de hecho la forma en que los llamaba Gandhi para su vergüenza. Estamos hablando de
100 años de guerras coloniales donde los colonizadores, principalmente británicos, pero también holandeses, entraron en guerra con los señores que eran los dueños de la tierra y que también muy delicados no querían que se las quitaran. Fíjate, no tenía yo la idea clara de que estoy haciendo una tercera semana de hablar de un caso africano, y no lo hice por eso, lo hice porque el caso me impresionó enormemente hace poco que leí sobre él. Bueno, la realidad de los conflictos entre los europeos y los Xhosa fue terrible, porque se trataba de tratarles de quitar sus tierras para beneficio de las administraciones coloniales del imperio, y esto contra un reino que era grande y poderoso, el reino Xhosa, pero que tenía diferencias internas que luego también los colonizadores aprovechaban y se metían en la política de los Xhosa y favorecían a uno a cambio de que le diera tierras y el tonto caía, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que después de la Séptima Guerra aparece una profetisa que se llama Nongqawuse, y esto sí es la mejor pronunciación que puedo encontrar, que no requiera tener entre el Nong y el Kawuse este clic, esta consonante que para nosotros es imposible. La parte del ganado de los Xhosas se estaban enfermando, y se llegó a creer que la enfermedad era porque los Xhosa se habían portado mal. En realidad no, era una enfermedad traída por los colonizadores. Como ha pasado siempre, cuando dos sociedades absolutamente estancas se unen entre sí, pues resulta que se encuentran enfermedades que no tenían las otras, para las cuales no tenía defensa la otra. La sífilis vino de América a Europa, y no había defensa para la sífilis, aunque no había sífilis galopante por Mesoamérica, porque había cierta resistencia por parte de los indígenas mesoamericanos, y la viruela, que más o menos tenía cierta resistencia entre los europeos, arrasó a los americanos, concretamente a los aztecas. Entonces, el chiste es que aparece esta Nongqawuse y dice que el ganado se ha enfermado porque hemos sido pecadores, nos hemos portado mal con los dioses. Entonces, a ella, que su tío, que era brujo de la tribu, que la avaló como profetisa, dijo que se le habían aparecido los ancestros, los espíritus, y le habían dicho que los Xhosa tenían que destruir sus cultivos y matar a todo su ganado. Esto equivale a un suicidio. En una sociedad ganadera y agrícola, en la sociedad de hoy, si todos los peruanos o todos los alemanes o todos los vietnamitas matan a todo su ganado y queman todas sus parcelas agrícolas, pues van a morir de hambre. Esto no es necesario estudiar 6 carreras universitarias para darse cuenta. Nongqawuse dijo que, según los ancestros, cuando los Xhosa hicieran esto, los muertos se levantarían para ayudarles a luchar contra los malditos blancos colonizadores. Como había que matar a todo el ganado porque había sido criado por manos contaminadas, saldrían nuevo ganado. Se debería detener el cultivo y tendría que enterrarse el grano nuevo. Tendrían que construirse casas nuevas. Tendría que construirse establos nuevos para el ganado. Tendrían que hacerse nuevos sacos de leche, sacos que se hacen como odres de piel que se utilizan para transportar la leche. Las puertas tendrían que tejerse con raíces de buca, que es una planta del lugar. La gente debería abandonar la brujería, el incesto y el adulterio. Y esto permitiría que los espíritus que se levantaran arrojaran a todos los europeos al mar, renaciera el ganado y se hicieran cultivos que alimentarían a todos los Xhosa para toda la eternidad, y no volverían a conocer ni la invasión, ni la escasez, ni el hambre, ni la enfermedad.
No toda la gente obviamente se creyó esta profecía. Una pequeña minoría, llamados los Amagogotia, o sea, los incrédulos, se negaron a matar a sus animales y a destruir sus cultivos. Y esta negativa fue utilizada por Nuncabuce para explicar por qué las profecías que había hecho primero para abril de 1856 y luego en varias ocasiones hasta junio de 1857, pues no se habían podido cumplir. Es que ustedes no me han obedecido y por eso los espíritus no se han levantado para echar a los europeos al mar. Cuando el rey Sargili, que fue el último rey Xhosa, por cierto, luego se disgregó a raíz de esto, se disgregó la sociedad Xhosa, empezó a matar a su propio ganado, más personas empezaron a creer que Nuncabuce era una verdadera Ikirja, una adivinadora que podía comunicarse con los ancestros. Nuncabuce, pues, predijo que la promesa de los ancestros se cumpliría el 18 de febrero de 1857. Para entonces, la gran mayoría de los Xhosa habían destruido sus medios de vida. Dijo que ese 18 de febrero el sol se volvería rojo y no se volvió rojo. Sus seguidores obviamente acusaron a los que no habían seguido sus instrucciones, luego se fueron contra ella y el jefe Sarili fue a reclamarle a Nuncabuce por qué no se estaban cumpliendo sus maravillosas profecías, si además su tío, que era brujo de la tribu, decía que ella tenía verdaderamente un don. Cuando regresó el rey, explicó que el mundo nuevo iba a empezar en 8 días. Ustedes saben que siempre hay los que hacen predicciones, a veces pues hayan por unos días, ¿no? En el 8º día el sol se levantaría rojo como la sangre y antes de volverse a poner habría una gran tormenta eléctrica, después de la cual los muertos se levantarían de sus tumbas y echarían a los europeos al mar. Durante los siguientes 8 días la muerte de ganado llegó a su nivel más alto. Se calcula que los Xhosa mataron a alrededor de 400,000 cabezas de ganado, que eran toda la riqueza del pueblo Xhosa, además de destruir todos sus cultivos. Por supuesto, esto provocó una hambruna que hizo reducir la población de la zona colonial británica, la población Xhosa de la zona colonial británica, de 105,000 a menos de 27,000 personas. Es decir, las 3/4 partes de toda una sociedad, con una cultura, con un lenguaje, con una historia común, las 3/4 partes murieron de hambre por una profecía. El jefe de Bombana le entregó a Nuncabuce al mayor Gawler y ella se quedó con el mayor Gawler durante un tiempo. La señora Gawler la vestía como occidental y le hacían que le tomaran las fotos. Y aquí tenemos, por cierto, la foto de Nuncabuce, la profetisa. Esta es la imagen más conocida, la única imagen conocida de Nuncabuce. Y después de su liberación vivió en un rancho en el distrito de Alejandría, en el Cabo, en la colonia del Cabo, de lo que es hoy África del Sur, Suráfrica. Murió en 1898. 3/4 partes de la población, toda la riqueza y en gran medida todo lo que les permitía la fuerza necesaria para oponerse a la colonia, destruidas por una creencia. ¿Cuántas veces hacemos cosas en contra de nuestro beneficio en la creencia de que profetas, mesías, líderes políticos salidos de la nada, predicadores, candidatos a la presidencia, publicistas, vendedores de cuentos, conspiranoicos, nos dicen que es por nuestro bien hacer algo que patentemente es dañino para nosotros, o como en este caso, dañino para toda una sociedad. De esta historia hay películas, de esta historia hay libros, pero curiosamente, por alguna extraña razón, yo jamás me había enterado de su existencia. Dice, no sé qué opinión tiene Le Pen de
de los disturbios en Francia, pero deben estar jugando a su favor, como siempre. De hecho, la ultraderecha española está, a raíz de los disturbios en Francia, anunciando ya que va a hacer ejércitos para empezar a disparar en la calle. Vamos a verlo ahora. Y me pregunta Facundo Rendo, ¿por qué la izquierda radicalizada, como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias, odia a la Unión Europea, a pesar de que dicha confederación es progresista, internacionalista y ha beneficiado a los trabajadores? Bueno, porque precisamente por eso hace muy difícil la revolución. Todo lo que beneficia a los trabajadores va en contra de la revolución. La revolución se produce cuando se agudizan. Estoy hablando como en el aprendizaje del marxismo que yo estudié. No creo que haya cambiado mucho. Las contradicciones al interior de una sociedad se dan fundamentalmente por la lucha de clases. Cuando las contradicciones se agudizan, es decir, cuando los trabajadores están más molestos y los patrones son más hijos de puta, se crean las condiciones objetivas para la revolución. Las condiciones subjetivas es que haya agitadores y personas que expliquen a los trabajadores por qué es necesario hacer la revolución para tomar el poder, apoderarse de la economía, ser los dueños de la fábrica y tener todos los beneficios que tiene el patrón. La parte subjetiva, pues, es la explicación y la teorización y la agitación, la propaganda política que concientiza a la clase obrera respecto de sus posibilidades de triunfo en una revolución. Y las condiciones objetivas son aquellas de que, mira, si mi hijo tiene hambre, voy a ir a tu casa. Y de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Que son las condiciones en las que los obreros han estado en muchísimas ocasiones y que llevaron a una serie de rebeliones, enfrentamientos, movimientos obreros que han cambiado las cosas. Les guste o no a muchos. El obrero de hoy. Hoy estaba yo precisamente haciendo unas cosas sobre todos los métodos de protección que se utilizan para utilizar que se exige que usen los obreros para utilizar una sustancia determinada, cuando antes los mandaban a que se murieran y ya, total, si se muere el obrero envenenado por esa sustancia, pues tengo 10 obreros más pidiéndome trabajo en la puerta, ¿no? Muertos de hambre. Si hay una situación mejor para todos, se aleja la posibilidad de la revolución dorada, del establecimiento del comunismo. En el caso de Jeremy Corbyn es mucho más allá. Jeremy Corbyn es un nacionalista y un antisemita y considera, todo parece indicar, no lo puedo asegurar, pero todo parece indicar que considera que la Unión Europea es un truco de, por supuesto, los malvados judíos, de las fuerzas financieras judías estas que creen que existen. Yo cuando veo banqueros en España no veo ni un judío, pero bueno, cuando veo banqueros en México, pues, había libaneses, muchos, pero judíos ni uno. Pero bueno, la historia es que tienes que creerte la historia completa. Y creo que Jeremy Corbyn está convencido de que parte del complot judío mundial es la Unión Europea. El caso de Pablo Iglesias es simplemente por leninismo simple y sencillo. Necesitas que las condiciones se den dentro de tu país para poder crear la revolución, y la Unión Europea es un enemigo en ese sentido. Por lo menos en el discurso ha cambiado. Pablo Iglesias, no sé dentro qué piense, porque el tipo nunca nos dice lo que piensa, siempre dice lo que conviene. Pero él era uno de los enemigos absolutos y jurados. De hecho, esto es más increíble, la conciencia o la supraconciencia de Jeremy Corbyn, que es Owen, el columnista de The Guardian, ultramillonario, el que escribió el libro Chaps, muy amigo de Pablo Iglesias, el día que se votó el Brexit, ante el triunfo del Brexit, dijo que era un triunfo de una rebelión de la clase trabajadora. O sea, los que habían sido manipulados por Nigel Farage y por Boris Johnson y por Rishi Sunak y por toda esta banda, gente siniestra de los conservadores más siglo XVIII del Reino Unido, y bueno para nada sale diciendo que ha sido un triunfo de la rebelión de la clase trabajadora. Y mira, ahora es anti-Brexit, dice, pero yo no estoy tan convencido. Iba bien, Castelo Branco es el dictador, no el otro, Goulart. Siempre me hago un lío, perdón, mi historia de Brasil es malísima.
muchas gracias por el like. No termino de comprender por qué califica a Vox como filonazi. No lo he calificado como filonazi, lo he calificado como un partido nazi, y para ello me baso en las características que tiene el nazismo en un video que fue publicado el día de ayer o antier y que puedes ver, son 10, 12 minutos me parece, donde analizo los principios fundacionales del nazismo, sus objetivos, los comparo con los 10 puntos de Vox, que son lo que han expresado como su ideología, y de algunas cosas que expresan, digamos, de manera más velada, pero que está allí en su discurso, pues su discurso de censura, por ejemplo, y en términos generales se identifican tanto que se puede decir con absoluta certeza, creo yo, que Vox es un partido nazi, no filonazi, nazi. Y lo que pasa es esto, mira, que a la gente de Vox le gustan los principios nazis, le gustan las acciones nazis, les gusta la forma nazi de hacer las cosas, pero no les gusta el nombre porque sienten que el nombre está muy desprestigiado. Entonces, básicamente, su argumento en contra mía es, oye, soy nazi, pero llámame Pepe, no me llames nazi, ¿no? Son nazis. No opino de ciertas cosas, bueno. Gracias por que les gustara el video de ayer. No conozco la película Heaven is for Real. ¿Cómo mides el valor de la vida de los animales? Es que no se mide el valor de la vida. No hay un stock exchange, un centro de intercambio de moneda de valor. Simple y sencillamente, en un momento dado puedes considerar que prefieres a los animales que te resultan útiles, beneficiosos o amables, y puedes considerar que otros animales son más problemáticos. Entre un perro y un gusano parásito en el ojo de un niño africano, yo prefiero al perro. Si me dicen cuál de los dos matarías, indudablemente al gusano. Y si no me lo dicen y puedo hacerlo, mato al gusano aunque no me lo digan, ¿no? Y no puedo pensar en los derechos del gusano, del parásito. ¿Por qué? Porque soy, por supuesto, especista. Me gustan más los niños que los gusanos, los niños humanos. Pertenezco a una especie gregaria, social, en la cual la dependencia y el éxito de cada uno de nosotros depende del éxito colectivo, donde el mantenimiento de nuestra viabilidad como especie requiere nuestra viabilidad, nuestra identificación con los otros seres humanos como nosotros. Los otros seres humanos son nosotros, y solo nosotros podemos ayudarnos unos a otros, aunque suene muy reiterativo en la partícula otros. Entonces, ¿eres especista? Si prefieres a un perro que a un gato, no. Yo sí, pero no mataría gatos nada más porque sí. Pero entonces, ¿prefieres a un perro que a una vaca? Depende para qué, para comer sí. Otros no, otros consideran que es mejor comer al perro. Bueno, parece muy mal. Pero ¿qué matarías primero, una rata o un niño? Una rata, 100 ratas, 1000 ratas. Mataría yo a todos los pandas del mundo por salvar a un niño. ¿Sí? A todos. Me dolería mucho. Pero prefiero al niño. Soy especista, porque pertenezco a mi especie. Y no soy traidor a mi especie, además. Somos 273 personas. En vista que Paul McCartney lo cita como una de las influencias más importantes para la creación de Sgt. Pepper's, ¿qué opinión tienes de Pet Sounds? A ver, no creo que haya dicho eso para nada Paul McCartney. Te voy a decir por qué. No, sí, puede haberlo dicho. Mira, hubo un enfrentamiento, una rivalidad, si quieres amistosa, pero dura, entre Brian Wilson y Paul McCartney. Sí, entre los Beach Boys y los Beatles, probablemente. Pero fundamentalmente entre Brian Wilson y Paul McCartney, porque Brian Wilson y Paul McCartney jugaban exactamente el mismo papel en sus respectivos grupos.
Es decir, eran el principal compositor, eran el arreglista, eran el que se quedaba en la producción, eran el que se quedaba en la mezcla, eran al que se le ocurrían innovaciones musicales de todo tipo. Y es que, claro, sí, es de 66. Pet Sounds es de mayo del 66 y Sgt. Pepper's es de mediados del 77, del 67. Creo que agosto del 67. Entonces, esta rivalidad ya estaba en pie. Y cuando sale Pet Sounds, que tiene esta maravilla de canción que es God Only Knows, donde el juego de voces es maravilloso. Obviamente, si tú estás en rivalidad con alguien, te vas a picar por hacer algo aún mejor. Que en el caso de Paul McCartney es jugar a hacer otra banda y hacer algo como lo haría otra banda totalmente nueva, que ya no se llaman los Beatles, sino Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y te voy a dar un símil muy curioso, un símil del baloncesto. Durante toda su carrera, durante buena parte de su carrera, Larry Bird y Magic Johnson no se soportaban. Cuando Larry Bird hacía algo, Magic Johnson se enfurecía y quería hacerlo mejor. Todos los días, y esto lo han contado ellos, todos los días veían las estadísticas del otro, no del equipo. A ver, Magic estaba en los Lakers, Larry estaba en los Celtics, pero no solo veían las estadísticas del equipo, veían las estadísticas de su rival. Larry veía las estadísticas de Magic veía las estadísticas de Larry. Se detestaban, trataban de ser mejores, llegaron a finales juntos, una vez ganaron los Lakers, creo que 2 veces ganaron los Celtics. Se empujaban uno al otro, y el día que fueron nombrados al premio por el logro de toda una vida, se lo dijo Magic Johnson a Larry Bird. Luego fueron amiguísimos, son amiguísimos hasta el día de hoy, y se lo han dicho entre ellos. Tú me empujabas, cada vez que tú hacías algo bien, yo tenía que superarte. Y el otro decía, ay, me pasaba lo mismo contigo. Cuando tienes una rivalidad así, ¿qué es lo que pasa? Que puedes producir God Only Knows, puedes producir Sgt. Pepper's y luego puedes producir Good Vibrations, que es una canción esencial, fundamental. La diferencia quizás estaba en las letras. Los Beatles atacaron una serie de temáticas que siempre estuvieron muy lejos para los Beach Boys. Pero entiendo claramente que Paul McCartney dijera que un buen logro, como fue ese disco de Pet Sounds, que es que me equivoqué al principio, pensé que Pet Sounds era el que traía Good Vibrations, y no es así, ese vino después. También ahí Brian Wilson ha dicho que cuando oyó Sgt. Pepper's dijo, uy, cuando estaba a punto de sacar Good Vibrations. Y creo que es una rivalidad que hizo muchísimo por la buena música popular. Me gustaría escribir su autobiografía. Es muy aburrida. Mi vida es muy aburrida. Mi vida es una vida de hacer cosas. Pero lo que hago yo es poco. Bueno, vamos a hablar de música. Ya que estamos tocando un poco el tema de música, el tema de la música con Brian Wilson y Paul McCartney. Esta historia. Empecemos más bien aquí. Miren ustedes, esto tiene una larga historia. Es 1969 y el supergrupo Led Zeppelin, que se acaba de formar en realidad, saca su segundo disco. De izquierda a derecha, John Paul Jones, Robert Plant, Jimmy Page y Bonzo, el baterista, uno de los 3 mejores bateristas de la historia. Bueno, en 1969 sacan su segundo disco, Led Zeppelin 2, con una canción espectacular que se llama Whole Lotta Love, con un riff de guitarra rompedor, memorable hasta hoy, de Jimmy Page, y una batería tremenda de John Bonham, y una letra extraordinaria que canta con aquella voz agudísima Robert Plant. Esta canción les da su primer disco de oro, su primer éxito, y les ayuda a dar el paso para convertirse en el más grande grupo de la década de 1970, allá con Deep Purple, y en convertirse de hecho en los herederos de los Beatles. 1969, cuando sacan este disco, los Beatles ya para todo efecto no existían. Aunque iban a sacar discos después, era clarísimo que la banda se había disuelto. En 1985, fíjense ustedes,
69, 79, 16. 6 añitos después apareció este señor. Se llama Willie Dixon, bajista de blues, compositor, productor, empresario. Y llegó, es que vengo a demandarlos. ¿Por qué? Pues porque la letra de Whole Lotta Love es mía. Whole Lotta Love, la letra que canta Led Zeppelin, era una adaptación de You Need Love, un éxito de 1962 de Muddy Waters, uno de los más grandes maestros del blues. Muddy Waters, un hombre que junto con este que tenemos aquí ahora, con Willie Dixon, creó lo que se llamaba el blues de Chicago, el blues eléctrico. El blues que ya no era el blues del delta del Mississippi, que es un blues esencialmente acústico, sino que pasa a ser el blues eléctrico, el nuevo blues, el blues que le abre la puerta al rock. Y dijo Willie Dixon, eso es mío, y como es mío, me lo vas pagando. Nunca se supo cuánto le pagó Led Zeppelin a Willie Dixon, pero le dieron un dineral a Willie Dixon y desde entonces, por cierto, no sé dónde lo tengo, lo tengo aquí, espera. En los créditos de Whole Lotta Love, desde aquel momento, se encuentra siempre el nombre de Willie Dixon. Lo tengo aquí, un segundo, para que lo puedan ver, que los que están aquí, los que están en el streaming, pues se lo pueden imaginar. Aquí está Whole Lotta Love de Led Zeppelin 2, letra y música de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham y Willie Dixon. Eso es. Y atrás de esto estaba, y ahora lo quito, Johnny B. Good de Chuck Berry, que la grabó, el himno nacional del rock and roll, como le llama John Thorogood, lo grabó en la disquera Chess. Bueno, Willie Dixon era un personaje que había nacido en Big Rock, Mississippi, 1915. Su madre le gustaba rimar y él a los 7 años ya rimaba, la imitaba, ¿no? A los 7 años se hizo admirador de una banda con un pianista que era Little Brother Montgomery. Empezó a cantar a los 4 años en la iglesia, como debe ser, y le presentaron al blues cuando cayó a la cárcel en Mississippi por algo que hizo como joven adolescente. Y era la época en que los jóvenes adolescentes iban a la cárcel igual que los adultos. Posteriormente aprendió a cantar armonías y por lo tanto aprender algo de teoría musical con un carpintero local que tenía un quinteto de gospel. Y en 1936 se fue a Chicago, pero no a hacer blues, sino a ser primero boxeador. Y fue un boxeador muy exitoso. Y cuando llega a la Segunda Guerra Mundial decide no ir a la Segunda Guerra Mundial porque a Willie Dixon le parecía que era incorrecto pelear por un país que tenía leyes racistas que lo consideraban un ciudadano de segunda clase. Y en cierto modo tenía razón. Han pasado años para que se reconozca el valor que tuvieron los batallones de soldados negros en la Segunda Guerra Mundial, incluso. O sea, hasta los años 70, 80 se les empezó a dar cierto crédito. Entonces, Willie Dixon finalmente empezó a grabar para el legendario sello Chess, este sello en el que saldrían años después Johnny B. Good. Chuck Berry, producido por Willie Dixon. Él grababa como artista, él tocaba el contrabajo y la guitarra muy bien, era medio pianista, pero pronto empezó a trabajar en otras cosas en la disquera, a hacer producción, administración, a buscar talentos en los bares pequeños de Chicago, a ser músico de sesión, es decir, acompañar a otros artistas en sus grabaciones, y fue nombrado el compositor de planta de Chess Records, con lo cual se marcó alrededor de 500 canciones, algunas de las cuales ustedes conocen y no saben que son de Willie Dixon. Uno de los grandes éxitos de Muddy Waters era casi su himno, Hoochie Coochie Man, es de Willie Dixon. I Just Want to Make Love to You, que cantaba, si mal no recuerdo, Etta James, y también lo cantó Ella Fitzgerald, es de Willie Dixon. Little Red Rooster,
que llegaron a cantar varios grupos de rock es de él. Spoonful, que fue el gran éxito de Howlin' Wolf. Entre 1950 y 1965 escribió un porrón de canciones de las cuales no sabemos algunas sin saber que son de él. Trabajó con Chuck Berry, con Muddy Waters, con Howlin' Wolf, con Otis Rush, con Bo Diddley, con Little Walter, el armonicista, con Sonny Boy Williamson, el magnífico jefe armonicista, con Coco Taylor, con Little Milton, con Memphis Slim, con todos los grandes de la época esta dorada del blues en los años 50 y 60. Pero además, como no le gustaba que las editoras de música se quedaran con los derechos de autor, que es lo que pasa todavía, ahora menos, pero lo que pasaba. ¿Por qué los Beatles, por qué Paul McCartney no es el dueño de los derechos de autor de sus canciones? Hombre, porque las habían publicado en una editorial que es la dueña de los derechos de autor, que les paga una parte, pero que es la que decide qué se hace. Los músicos ahora menos, pero los músicos eran absolutos esclavos de las disqueras y de las editoras. Entonces Willie Dixon, que era un buen empresario, formó su propia compañía, Hoochie Coochie Music. Pero, y además trabajó con Chuck Berry, con Bo Diddley, con toda la gente que hizo el paso del blues al rock. Pero en 1900, a principios de los años 60, a un publicista alemán llamado Joachim Ernst Berendt se le ocurrió: oye, esa onda afroestadounidense de música pues, están gustándole a la gente, y si los traemos a que hagan una gira. El jazz y el rock and roll tenían pegue a principios de los años 60, y entonces los promotores Horst Lippmann y Fritz Reib dijeron, pues vamos a hacerlo, y entonces se contactaron con el hombre que más sabía de blues y con el hombre que los conocía a todos, los había producido a todos, había tocado con ellos y les había escrito montones de canciones, que se llamaba Willie Dixon, y le dijeron, ¿qué tal que traemos una gira preciosa por toda Europa de blues y folk? Esta es una gira que se llevó a cabo de 1962 a 1972, cada año, durante 10 años, y que se revivió del 80 al 85, pero durante 11 años en realidad, todos los años se iba un grupo de grandes músicos de blues a tocar a Europa. Gente que hay aquí, les puedo decir: Bukka White, Hound Dog Taylor, Coco Taylor, una de las mujeres con una de las voces más maravillosas del blues, Little Walter en la armónica, uno de los grandes armonicistas, Son House, el jefe de jefes del blues, el hombre que es fundamental para definir el blues, Skip James, uno de los grandes compositores. Estamos hablando de gente verdaderamente impresionante. Aquí de izquierda tenemos a Memphis Slim, a Muddy Waters, sentado a Big Joe Williams, a Sonny Boy Williamson, el maestro de la armónica, el jefe de la armónica. Ese hombre que cuando llegó a Europa, lo contaba siempre, se impresionó, podía entrar en todos los restaurantes y pedir de comer y de beber, y se lo daban. Y él decía, no puede ser, esto es el paraíso. Porque en Estados Unidos pues, solo podía ir a los restaurantes para negros y solo podía beber agua en las bebederos o fuentes para negros. Y Sonny Boy Williamson flipaba del todo en Europa. Se quedó en Europa 3 años una vez. Junto a Sonny Boy Williamson está Lonnie Johnson y está Victoria Spivey, finalmente una enormísima cantante. Entre otros llevó a Big Mama Thornton. Big Mama Thornton es la autora de Ball and Chain. Ball and Chain es la canción que hizo famosa a Janis Joplin y permitió que Big Mama Thornton fuera una de las pocas personas que podían decir esa canción la hicimos famosa yo y Janis Joplin. Ponerse en lugar ella antes de Janis Joplin. Todos los importantes del blues fueron. ¿Y qué significó que fueran a Europa? Pues es muy bonito para ellos, genial. Cobraban dinero, vivían en un mundo en el que no había la discriminación oficial que había en Estados Unidos, pero el problema es que en 1962, en la primera gira en Manchester, donde se hizo el primer concierto del festival, estaban entre el público Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y Jimmy Page. Jagger, Richards y Jones son, por supuesto, las 3 bases de los Rolling Stones. Brian Jones luego sería el que murió joven
murió poco después. Jimmy Page, la base de Led Zeppelin, uno de los mejores guitarristas de la historia. Y a los festivales de Londres se cuenta que también estuvieron músicos como Eric Burdon, Eric Clapton y Steve Winwood. Y todos ellos decidieron que lo que querían tocar era el blues. Y por eso cuando lanzó su nuevo grupo, Mick Jagger, a un pequeño periódico de música, les dejó muy claro que era un grupo de blues. Los Rolling Stones que van a tocar por primera vez este sábado, es un grupo de blues. No hace rockabilly, ni hace mod, no. Son un grupo de blues. Y así nacieron. ¿Qué tanto? Bueno, verán ustedes, en diciembre de 1964, los Rolling Stones sacaron su primer disco. Y ese primer disco incluye, en el lado 1, después de Route 66, ellos todavía no habían entrado en la lógica de componer, lo hicieron más porque les dijeron, oye, si McCartney y Lennon compongan ustedes. Aquí hay una canción de Jagger y Richard, que es Tell Me You're Coming Back. Pero el segundo del lado 1 es I Just Wanna Make Love to You, de Willie Dixon. Willie Dixon tiene otra cosa que a mí me resulta lo más cercana y entrañable. Es de las pocas personas que tiene una canción dedicada a la inteligencia. Dice que si eres una persona con una mente fuerte y una cabeza sólida, vas a triunfar y vas a tener muchos amigos. Pero si tienes la mente débil y te crees cualquier cosa, lo vas a pasar muy mal. Pocas canciones hay en celebración de la inteligencia. El video donde la canta precisamente en vivo Willie Dixon está aquí en YouTube, y lo hace acompañado con la guitarra. Hay varias versiones, pero hay una en la que está él solo con la guitarra, no las que está en el escenario con gente, y es de las que me gusta más. Decía yo que Sonny Boy Williamson se quedó un año en Europa en 1963, llegó a grabar con los Yardbirds, donde estaba, entre otros, Jeff Beck y Jimmy Page, y grabó con The Animals, donde estaba Eric Burdon. Estos jóvenes que los habían visto tocar y decían, yo quiero ser como ellos. Luego Sonny Boy Williamson se burlaba de ellos, decía que tocaban el blues muy mal y tenía problemas con los músicos que lo acompañaban. En ese año que se quedó en Europa, iba a Suecia y entonces le ponían un guitarrista y un bajista. Y él tocaba y aquellos iban a lo que decía la partitura. Y le preguntaban, pero ¿cuántos compases dura un blues de 12 compases? Y Sonny Boy Williams les decía, dura los compases que a mí me salga de los cojones. Dura lo que yo quiero, dura lo que yo digo, ustedes síganme. No, pero es que la partitura dice, no le hagan caso a eso, síganme a mí, que yo sé de blues. Willie Dixon grabó 22 discos. La música que usted conoce hoy, los Rolling Stones, Led Zeppelin, el rock de hoy y por lo tanto todas las derivaciones del rock, desde el metal hasta el hip hop, no serían posibles sin esta imponente figura aquí con su bajo, que además tocaba el bajo como Dios. Tiene un solo de bajo que puede usted encontrar aquí en YouTube, que se llama Bassology, así como bajología, Bassology. Se marcó 22 discos y en la década de los años 60 muchísimos artistas grabaron sus cosas ya en el rock. Ganó un Grammy y está en el Salón de la Fama del Blues, en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores. Murió en 1922 y esa es la historia que les quería yo contar del blues y el rock, con un hombre que no está olvidado, porque todo el que se acerca un poco a la historia del blues y a la historia de la música sabe quién es Willie Dixon, pero que yo creo que amerita que sea mucho más conocido. Gracias por todo, Willie. Y ya son 8:30, yo he hecho 2 temas de 10 que tengo, imagínense. Feijóo ha anunciado que si gana va a aumentar la plantilla de médicos de familia para mejorar la atención sanitaria. Entonces, ¿sería socialdemócrata? No, es mago, porque al mismo tiempo ha dicho que va a bajar los impuestos. Si vas a bajar los impuestos, ¿cómo contratas más médicos? Bajas los impuestos que tenemos ahora, que no tenemos suficientes médicos, entonces con menos ingresos el Estado puede contratar más médicos. No, mira, está mintiendo, nada más.
Está mintiendo porque es lo que siempre ha hecho, es lo que hace constantemente. ¿Qué te parece el programa de History Channel en el cual dicen que los aztecas construyeron Tenochtitlan a semejanza de la Atlántida? No lo he visto, no veo esas cosas. Imagínate, estupidez, la Atlántida no existe. ¿Hay algún escritor que comparta tu visión sobre el desprecio de la filosofía como disciplina académica? Yo no la desprecio, digo que no debe existir, nada más. No tengo idea. No ando buscando gente que esté de acuerdo conmigo, ¿eh? Luego vienen, estoy de acuerdo contigo, pues qué bien, pero no sé de nadie. No sé de nadie que haya visto así las cosas, por eso te creo que deben difundirse más este punto de vista para ser sometido a un análisis riguroso y amplio, ¿no? No tampoco estoy diciendo que tenga yo la verdad, pero si la gente no se ha planteado esto con las evidencias que tenemos a mano, pues quizás tenemos un problema. Te lo desde Costa Rica. Mejor ve el precio de la historia. No, Forjado a Fuego. Repito, Forjado a Fuego es el mejor programa de la historia de la televisión. Si ustedes quieren ver un programa bien hecho, ven Forjado a Fuego y ya. Gracias por el super sticker de Ángel Velázquez. ¿Qué le parece a Manuel Toaria como divulgador científico? Es una referencia, pero a mí ya no me tocó. A mí no me tocó ya leer su trabajo ni ver su trabajo, ¿no? Soy, digamos, de una generación inmediatamente posterior, porque con quien engancho yo aquí en España, inmediatamente, pues obviamente es con Armentia, con Gámez, con Fernando Frías, esta gente. Bueno, somos 250 personas, no nos están recomendando lo suficiente, eso me parece muy triste, porque si no nos recomiendan y no tenemos más gente, no tengo más Patreons y no podemos hacer otro streaming a la semana. ¿Qué es lo que ustedes han pedido? Si lo piden, ayuden a que ocurra. De momento, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, no se vayan demasiado.
Esto es el regreso del retorno de la vuelta, y estamos aquí. Y voy a hacer nada más dos preguntas una pregunta que me hicieron, porque me voy a saltar todo lo demás para poder avanzar con los temas que tenemos, porque creo que son importantes. No es que sus comentarios no sean importantes, por supuesto que lo son, pero sobre todo cuando no tengo idea. Porque me preguntan, alguien preguntó como 25 veces, ¿qué opinas de Fernando Paz? Pues mira, pregúntame otras 200 y voy a seguir sin saber quién es Fernando Paz, entonces no puedo opinar. Pero dice Gabriel Guereña, AMLO hoy arremetió contra la ONU por publicar que México es uno de los principales países de tráfico de droga. Dijo que están haciendo cosas que no deben en vez de prevenir guerras. López Obrador es cada vez más patético. El otro día presumió que había ahorrado 40,000 millones de pesos en la compra de medicinas, es decir, no comprando las medicinas que necesitan los niños con cáncer y otras muchas personas. Pero principalmente el tema más doloroso, evidentemente, es el de los niños con cáncer. Esos niños a cuyos padres el miserable de López-Gatell, subsecretario de Salud, acusó de estar preparando un golpe de Estado contra López Obrador. Es decir, que sus niños no es que tuvieran cáncer. Sí, los niños tienen cáncer, pero la protesta por los medicamentos no es porque quieran a sus hijos, es porque quieren darle un golpe de Estado a López Obrador. Es una miseria moral. Es una miseria moral que si lo hubiera dicho un subsecretario de Salud del PRI o del PAN, toda esa banda de ex amigos míos estarían pidiendo su cabeza en vez de estarle aplaudiendo. Pero le están aplaudiendo. Vamos a ver, vamos a abundar un poco en esto, miren. Y por esto, yo he hablado bastante de lo que hizo durante el terremoto de 1985, pero no he hablado del secretario Arenas. El secretario Arenas es el secretario de Turismo. El secretario de Turismo dijo en un momento dado, después de, llevábamos fácil 10, 12 días de que se había producido el terremoto, seguía saliendo gente de los escombros, cada vez el goteo era más espaciado, cada vez era más difícil sacar todavía gente viva, sobre todo los niños del Hospital de la Mujer, que ahí sí se lograron sacar niños 10 y 15 días después del terremoto. Y tenías a muchísimos damnificados que no tenían casa, que estaban viviendo en la calle y que se alimentaban con lo que les llevábamos, con los que se reunía en centros de acopio, como el que yo trabajé en Cibeles, y se les llevaba de comer allí. Ya dábamos cientos de comidas todos los días, y había, pues, no sé de dónde salían las cosas. De pronto alguien trajo una cocina y tanques de gas, y ya estábamos haciendo comidas para los rescatistas y para los damnificados allí en la Plaza Cibeles. Era una cosa divertidísima. Y entonces Carrillo Arenas dijo un día: ya estuvo bien que la gente se sienta buena porque hizo 7 tortas. Traduzco: 7 bocatas para los españoles, 7 bocadillos, 7 panes abiertos con algo en medio para que el pan sea más alimenticio. Que la gente se siente buena por haber hecho eso. Yo publiqué en Excelsior una carta. Yo en aquel entonces trabajaba todavía, escribía en Excelsior. No trabajé, sí, en la revista de revistas sí trabajé en Excelsior, pero bueno, saqué una carta diciéndole al secretario de que se podía morir porque era un miserable que no había hecho 7 tortas en ningún momento. Le costó su declaración el puesto como secretario de Turismo, por cierto, Guillermo Carrillo Arena. Pero no le ha costado su acusación de que los padres de niños enfermos cancerosos quieren dar un golpe de Estado. No le ha costado su empleo a López-Gatell. Y viejos amigos míos están allí calladitos. No voy a decir nombres. Ustedes saben quiénes son ustedes. Miren, ustedes saben los que a veces, por ejemplo, muchos de los cuales, no todos, pero algunos de los cuales nos reuníamos de pronto a jugar póker. Como nunca te ves en la Ciudad de México, pues, aunque vivas en la misma ciudad, en el mismo barrio incluso, pues no ves a tus amigos, tú estás en unas cosas, trabajas en un lado. Yo me iba todos los días a trabajar a Televisa Radio, a Tlalpan, al otro lado de la ciudad. Entonces, bueno, pues una vez al mes nos reuníamos, jugábamos al póker, contábamos cosas, pues que en casa de uno, en casa de otro, escritores, periodistas. Obviamente muchos nunca estuvieron en esas timbas de póker, ¿no? Entonces, pero bueno,
Ellos, por ejemplo, está el que tuvo un medio cibernético de América Latina, y donde yo escribí muchas veces sin cobrar, y escribía yo sin cobrar porque pensé que era una especie de militancia política. Él quería lo mejor para los mexicanos, yo quería lo mejor para los mexicanos, había que pelear en la trinchera del periodismo. Él tenía su negocio, no sé si era un negocio, sí, supongo que era un negocio, tenía su negocio de Ciberoamérica porque sí tenía anuncios, y yo escribía allí, y me daba las gracias. Pero yo pensaba que era bueno luchar por un país mejor para los más desprotegidos. En fin, ustedes saben quiénes son. Algunos de nosotros, muchos de nosotros, ustedes y yo, salimos juntos una y otra vez a la calle para protestar contra las atrocidades del PRI. Yo ya no estuve en los gobiernos panistas en México, me opuse desde aquí, desde España, pero me tocó pelear todas las del PRI. Por ejemplo, estamos, si te acuerdas, tú en particular, ¿te acuerdas cuando nos borraron de las listas electorales del 91? Y entonces participamos en la Asamblea Democrática como observadores de las elecciones y vimos cómo nuestras credenciales habían sido usadas para votar por el PRI. Y lo que nos cabreó la manipulación del gobierno haciéndose cargo de las elecciones, ¿te acuerdas? Esa noche, y me acuerdo del día, porque esa noche cuando fuimos a entregar los resultados de nuestra observación en varias urnas electorales, la gente que llevaba esta Asamblea Democrática estaba viendo en la televisión el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética. Me acuerdo de Yeltsin en el tanque. Fue exactamente ese día cuando las elecciones, aquellas que no nos quisieron dar la credencial y se la dieron a alguien para que votara por nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando peleamos contra los intentos de Zedillo por reescribir el libro de historia de quinto de primaria, donde sacaba la Inquisición, donde sacaba a los niños héroes, donde la invasión de Estados Unidos a México pues había sido básicamente una visita de cortesía y por pura amabilidad les había regalado a México la mitad de su territorio, pero no porque hubieran ganado la guerra, porque no hubo guerra, todo era muy bonito. Esto lo hacía Zedillo para justificar su sumisión a Estados Unidos, esa sumisión a Estados Unidos que hoy lo mantiene todavía viviendo en los consejos de administración de distintas empresas, muchas de ellas a las cuales benefició, por ejemplo, a los que les vendió los ferrocarriles, estuvo en el consejo de administración de la empresa de ferrocarriles, y así, él ha estado medrando así desde que dejó el poder porque vendió medio México, como lo vendió Ángel Gurría con Salinas, sobre todo un monopolio natural como Telefónica, que ahora el que es socio de López Obrador es el que se quedó con Telefónica en ese negocio sucio que hicieron Salinas y Gurría, que ahora es uno de los defensores de la patria. Hazme el recabrón favor. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de eso? Bueno, miren, ahora imagínense que estamos como siempre jugando una pocariza. Uno tiene su cerveza, otro tiene su Cuba libre. Dos de nosotros que no bebíamos nada, pues nos tirábamos a base de Coca-Colas. O si no, en una pocariza, una mesa redonda de estas que hacíamos de ciencia ficción, de novela policíaca, de creación de personajes, de periodismo, presentando libros de nuestros amigos, prestábamos una pila de libros constantemente. Y estamos conversando así, nos enteramos de que el presidente Narciso Sopes, por ponerle un nombre, ha prometido darle a México un sistema de salud igual que el de Dinamarca. Imagínense que lo comenta alguien, ¿ya vieron que este imbécil dijo esto? Después de dedicar 4 años y medio a destrozar un sistema de salud popular que era malo, pero servía de algo. Luego creó otro que ya no servía para nada y ahora lo destruyó todo. Pero va a ser un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, manteniendo sin medicamentos a los niños que padecen cáncer y a muchísimas otras personas, pese a las protestas de padres y periodistas a los que han llamado golpistas. ¿Qué me dirían? ¿Te acuerdas? No, pues yo me imagino, ¿no? Imagínate que andamos con Superbarrio por ahí, por ejemplo, en la estación de radio que puso Marco Rascón en la esquina de Reforma e Insurgentes. Hay que tenerlos cuadrados. Pues una estación de radio, se oía a 500 metros, pero se oía. Y cuando inauguramos esa estación de radio, ¿qué hubieras dicho si el presidente dice esa barbaridad después de acabar con la salud popular del país? ¿Que el PRI estaba siendo víctima de un intento de golpe de Estado? No creo, ¿no? Me habrías dicho eso. ¿Que me habrías dicho que los padres de los niños exageraban? Hombre, si todos somos padres, hemos tenido hijos, sabemos que
Que ahí no hay esa acusación. ¿Qué dirías? Que la salud pública no importa, pero al fin la gente se va a morir, o que se curen con hierbajos o con reiki. Tú que creía mucho en la homeopatía y en esas babosadas, el que le dolía mucho la espalda, igual decías algo así, pero tampoco te atrevías a decirlo así abiertamente. Quizás yo creo que todos me habrían dicho que habría que salir a protestar y había que echar al presidente y apoyar a otros en las próximas elecciones porque el partido en el poder era una desvergüenza. ¿Qué me hubieran dicho? ¿Qué me hubieras dicho? No sé, igual les da, amigos míos, queridos compañeros, hombre, si viajamos por todo México y luego viajamos a Estados Unidos, fuimos a Cuba juntos, muchos de nosotros, y veníamos a España, sí. Yo luego ya no sabía si me invitaban porque era amigo, porque escribía yo bien, pero bueno, igual hoy les da vergüenza responder, sobre todo cuando cada mes suena la registradora con los dineros públicos que reciben como parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubieran dicho? Esta me la sé. ¿Qué hubieran dicho si el PRI y el PAN militarizaran el país? Si sacaran al ejército de los cuarteles para que ocupara las calles, si le entregaran al ejército y a su historial de violaciones impunes de los derechos humanos, historial que enriquecieron largamente en todos los gobiernos del PRI, en el de Fox, en el de Calderón, en el de Peña Nieto, porque en todos ellos hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, asesinatos bestiales y torturas y desapariciones por parte del ejército mexicano. ¿Qué me dirías si a ese ejército le entregan las aduanas, los puertos, la seguridad nacional, refinerías, ferrocarriles y, según anunciaron ayer, una aerolínea para que tengan mucho dinerito para los ejércitos, para los hombrecitos de verde? Dándole mucho más poder del que jamás tuvo desde 1921, me parece, fue en el 19, fue cuando se disolvió el ejército federal y se instauró el ejército constitucional. Que es el pretexto que dice ahora López Obrador, es que ya no es un ejército como aquel, porque un ejército del pueblo, el que se formó alrededor de Carranza. Pues sí, pero lo que ha hecho ese ejército en los últimos 100 años no es para echar cohetes, man. Asesinado, torturado, violado derechos humanos. ¿Qué me dirías si ponen a un jefe, a un encargado de la Comisión de Derechos Humanos, que de pronto de la nada dice que de 1995 a 2015 se borran todas las denuncias y se cierran los expedientes y no los puede consultar ya nadie nunca para lavarle la cara al ejército? ¿Qué me dirías? Porque yo recuerdo, no estaba yo ya en México, pero yo me acuerdo que vi noticias donde ustedes estaban marchando en contra de la militarización del país por parte de Calderón. Me acuerdo, lo leí. Mi memoria no es tan mala. Me acuerdo perfectamente de eso. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían si las atrocidades que hoy comete su presidente, las atrocidades que no parece que vayan a desaparecer con los candidatos a los que algunos de ustedes, que los conozco, hombre, sí, comíamos juntos y todo, y hablábamos y arreglábamos el mundo y soñábamos con países mejores y tal, le están haciendo el programa de gobierno a los candidatos que están llevando a cabo una campaña ilegal por parte de Morena. ¿Qué programa de gobierno si el estúpido proyecto de López Obrador está incompleto, se hizo a pedazos, menciona la ciencia en el prólogo y el capítulo de ciencia ya no lo escribieron nunca, total se le entregaron a Álvarez Bulla? Ese proyecto que tenía López Obrador, que yo me leí muchas veces y dije ojalá y haga la mitad, ni el 1%. Y ahora están haciendo otro programota. A ver a quién engañamos. ¿Qué me dirían de alguien que llamándose PRI, llamándose PAN, llamándose PRD, llamándose Partido Conservador o Partido Republicano, Partido Liberal Nacionalista o Partido por la Mitad, cualquier otro partido que no fuera aquel en el que ustedes están cobrando, hiciera lo mismo que hace López Obrador todos los días? ¿Saben dónde estarían ustedes? Diciéndome que soy un blando porque no me lanzo lo suficientemente fuerte en mi pobre streaming contra la barbarie de un régimen que ha traicionado todos los principios más elementales
ya no de la izquierda, de la puta decencia, de la decencia humana más simple, más elemental, más básica, que es el respeto a los más desprotegidos. Me lo dirían, pero no tienen huevos de decirlo. Ya no me pregunten de eso, hombre. ¿No ven lo que nos pasa? Se han quejado mucho de que no está lo que debo, cosas que les gusta que estén. Entonces, hoy, después de mucho tiempo, regresa tu galería nocturna. Auguste Rodin. La escultura se escribe distinto desde el momento en que pasó sobre una serie de materiales distintos con sus manitas el tremendo señor Auguste Rodin. Decía yo, bueno, tenemos aquí a mi reproducción del Pensador, que siempre hago notar esto porque lo reproducen mal, y yo lo reproduje en los jardines del Museo Rodin. Es que el codo derecho está sobre la rodilla izquierda. O sea, necesitas tener una condición física razonable para hacer lo que está haciendo este ciudadano. Y todo esto lo hacía con modelos Rodin y con el intento de llevar al límite la expresividad del cuerpo humano y sus posibilidades. Y esto originalmente ni siquiera era una escultura en solitario, o sea, independiente, aislada, así, sino que era parte de una cosa más grande. Pues este señor era el señor Auguste Rodin, un hombre que nació en 1840, por cierto, solo 2 años después de que se inventó la fotografía y que usó mucho la fotografía para hacer su trabajo y renovar completamente la escultura. Además tenía cuando tú dibujas un escultor en una caricatura, pues haces a alguien como Rodin, ¿no? Las luengas, preciosas barbas. Generalmente además se le ve, en esta foto no, pero aparece con su bata, cuando estás dándole tú al mármol, pues necesitas bata para no ponerte como cucaracha de panadería. Pero ahora ya no, ahora claro, los escultores que yo conozco ahora usan mascarillas para respirar, respiradores, porque claro, el polvo del granito y del mármol y demás no son cosas que debas meterte por los pulmones. Y siglos y milenios de escultores y artesanos se tragaron eso indebidamente. Bueno, ¿qué hizo Rodin? Fundamentalmente, la escultura clásica presentaba a todos los personajes de una manera idealizada. Y con una perfección, con unos acabados que hay algunas cosas que nos resultan verdaderamente asombrosas. No me acuerdo ahora el nombre, desgraciadamente, de aquel que era capaz de esculpir velos sobre el rostro de una mujer y una capacidad de manejar el mármol con una finura, con una delicadeza absolutamente impresionante. O la visión de un Miguel Ángel, las venas en la mano del David, por ejemplo, son impresionantes. Y la idealización, en el David, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo de la idealización. Si tú ves al David de frente, las manos son enormes, las manos están desproporcionadas, pero tenía un sentido de la idealización de la figura y de la fuerza del David, el que sus manos fueran desproporcionadamente grandes respecto del cuerpo, de cómo sería un cuerpo humano normal, común y corriente, ¿no? Borrar la mano del escultor para que parezca que aquello surge de la piedra es lo que habían hecho los escultores a lo largo, por lo menos desde el Renacimiento, y por supuesto desde tiempos, del arte griego, del siglo V, VI, VII, antes de la era común. Y en cambio lo que hacía Rodin era esto: ahí está el cuerpo, ahí está la figura, ahí está lo que quieres, pero pues no tengo por qué quitar
¿Por qué quitar lo que no es necesario quitar? ¿Por qué no dejo la piedra? ¿Por qué no lo dejo imperfecto? Es un poco, y no sé de ningún historiador del arte que lo haya manejado así, pero es un poco como el impresionismo en la escultura, ¿no? Está la idea, está lo que tienes que percibir, que es el movimiento, lo grácil, las curvas, la propuesta de la postura y la expresividad de la postura del cuerpo, y no necesitas pulirlo excesivamente para que se vea bien. Las marcas de la mano del escultor, de la herramienta, de la piedra que se queda sin tocar, un poco a la manera de los esclavos de Miguel Ángel, por cierto, esclavos que nunca terminó, están inacabados. También era una forma de atestiguar, no es que esto lo hizo un ser humano, no es un producto de los dioses, no es algo tan perfecto como aquello que se cuenta con el Moisés que hace Miguel Ángel cuando lo terminó, que le dio un martillazo en la rodilla y le dijo, habla, le había salido tan bien. No. Rodin iba más a dejar claro lo que había hecho y a establecer, mira, esto es lo que yo he hecho sobre esto que me he encontrado. Lo encontrado, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel desaparece completamente. Si tú lo ves de lado es un poco demasiado estrechito, porque empezó a trabajar a partir de una pieza de mármol que tenía un agujero en medio, donde está el espacio entre las piernas del David, y que nadie sabía qué hacer con ese trozo de mármol, pero Miguel Ángel dijo, yo sí sé. La escultura tiene problemas, hay que reforzar mucho el pie izquierdo porque casi toda la escultura está apoyada sobre el pie izquierdo y sufre paso del tiempo, afecta a los materiales, entonces lo tratan de cuidar, de mantener muchísimo, pero se borra completamente el testimonio de aquel original trozo de mármol con el que trabajó Miguel Ángel, y no pasa así en este tipo de trabajos. Una cosa interesante que hacía Rodin era repetir, usar elementos y reutilizar elementos, en vez de que cada escultura fuera una obra única. Hace tiempo yo vi una exposición de unos muñequitos de barro hechos por Rodin, y eran muñequitos de barro, un cuerpecito pegados con alambres, bracitos, cabecita y piernitas, y eran como figuras de acción, imagínate, las hechas por uno de los grandes maestros de la escultura, que los podía poner en distintas posturas para dibujarlos como los muñecos estos de maniquí, estos maniquíes de madera que usan muchos artistas como referencia para hacer sus dibujos. Y él los hacía de barro, y andan por ahí las figuritas y se exhiben con sus libretas de notas donde veías lo que iba haciendo con cada figurita para que hiciera distintas poses que llevaran a lo que le gustaba, llevar al extremo muchas veces la capacidad expresiva del cuerpo humano. Y estas capacidades expresivas, por ejemplo, aquí están, me parece más que... Podría ser la mano de una escultura, pero la mano sola es la escultura. Yo no sé si antes de Rodin hay este concepto, porque no está también en las otras dos manos que tiene, no encontré la foto por si me parece, donde la sola mano me está contando toda la historia, está absolutamente crispada, es una mano fuerte, es una mano que me está contando una emoción intensísima por parte de quien sea que fuera su dueño, que me lo puedo yo imaginar debajo del trozo de bronce sin forma sobre el cual se apoya esta mano. Los burgueses de Calais, que es una de sus obras magistrales, sobre todo por ser un conjunto de varias personas. Y esto no voy a abundar mucho más, porque además de escultura sé infinitamente menos que de pintura. Esto yo creo que ya quedó clarísimo. Mi referente siempre es Miguel Ángel, soy Miguel Ángel, o algo de la escultura griega clásica, pero es que en el arte, si sabes, puede que lo disfrutes un poco mejor, pero si no sabes, no importa.
lo que importa es que lo disfrutes. El beso es una de las obras máximas de Rodin, me encanta, sin embargo tiene otros muchos besos que a mí me parecen incluso más importantes que este. A ver qué me dicen ustedes para acabar esto. Este es un beso extraño, es un beso de Pigmalión a Galatea. Galatea es la escultura que hace Pigmalión. Acuérdense, Pigmalión es aquel personaje que había decidido que todas las mujeres eran viles y despreciables y no quería nada que tener que ver con las mujeres, y en todo caso haría una escultura de una mujer perfecta, y cuando hace la escultura de la mujer perfecta, resulta que se enamora de ella y luego tiene que ir con Zeus a decirle: oye, ¿no la podrías hacer que esté viva para que sea mía? Lo cual revela además una superficialidad enorme, pues si era guapísima, era la mujer perfecta, pero qué tal que tenía un genio endemoniado, o era mala persona. Todo eso no lo pensó Pigmalión, simplemente pensó en la belleza de su Galatea, y aquí tienes a un Pigmalión a medio hacer, besando a una Galatea que todavía no termina de hacer. La imagen a mí me parece de lo más sugerente para pensar. Pigmalión, como tantos otros ejemplos de la literatura, de la literatura antigua, lo podemos usar, no sé si es, pero podemos usarlo como una metáfora de nuestra realidad. Aquellas cosas que hacemos, de las que nos enamoramos, que a medio terminar nos podemos sentir enormemente orgullosos de ellas, aunque no las hayamos acabado, cuando dejamos tiradas cosas que a lo mejor podrían ser grandiosas, etcétera, etcétera. Pigmalión y Galatea pueden ser una metáfora, una forma de expresar otra serie de cuestiones de manera muy valiosa. Este beso, que es mucho más dinámico, mucho más de danza moderna, si así se nos permite, me encanta también. Al parecer solo existe en yeso. Acuérdense ustedes que una cosa es trabajar en mármol, otra cosa es trabajar en bronce, para lo cual tienes que hacer primero una escultura en barro, o otra cosa totalmente diferente es trabajar en yeso o escayola. Y finalmente de estos, porque hay un último ejemplo, en cuanto a besos, de alguna extraña manera este es el que me parece el más tierno, el más dulce, el más temeroso, ¿no? Diciendo él como: mira, te beso a ver si te gusta, y si te gusta podríamos hablar. El hecho de que tenga la mano hacia atrás, que yo no lo veo como si la tuviera atada, sino como una forma de decir: no meto ni las manos, es solo el roce de mis labios contra tu vientre, y luego a partir de allí podemos establecer otra conversación. Me parece una maravilla de escultura que nos cuenta historias. A cada quien le contará la suya, a mí me cuenta las mías, que les voy a decir, brothercitas y sistercitos. Y decía yo que repetía cosas, porque tomaba elementos que luego le gustaba aplicar en otras esculturas. El pensador que existe, que está en los jardines de Rodin, donde yo traté de reproducirlo pese al pequeño sobrepeso que tengo, está en la parte superior de la Puerta del Infierno. Las puertas del infierno, que están inspiradas en, por supuesto, la obra de Dante, al final se las pidieron, pero luego al final el museo donde las iban a poner, al final el museo no existió y tenía una fecha de entrega, y luego se pasó 30 años trabajando en esto. Por ejemplo, las tres figuras de arriba son figuras independientes. Hay cada una de las, y esto hay que pararse, si algún día van a la casa de Rodin, esto está en el jardín de la casa de Rodin, que era el hotel donde se iban a poner las puertas del infierno, ver cada detalle, cada figura que forman las jambas de la puerta, y cada una de las figuras que forman en sí los cuerpos de las puertas, es una experiencia maravillosa, es una de las esculturas más complejas. Yo me inspiré en parte de esto para imaginarme el tatuaje que haría un artista que no hiciera tatuajes así aislados, y esto fue antes de que estuvieran de moda los tatuajes, sino que hiciera toda una obra de arte sobre el cuerpo de una persona, que fuera una obra de arte en la que cada parte jugaba un papel dentro del todo. Y fue un cuento que se llamó el letrero a las puertas del museo de una sala del Museo de Arte Moderno. Es el que una vez iba a ser Guillermo del Toro, pero al final la vida nos llevó por caminos distintos. Pues eso es algo de Rodin, una invitación a que lo vean, porque lo que sé es poco, pero de lo que se puede aprender y lo que se puede disfrutar es muchísimo.
¿Qué me dicen por aquí? No sé que le cierren las cuentas a Nigel Farage. La izquierda marxista, la izquierda creen que los humanistas y de ilustración son tibios. Que digan lo que quieran. Es que a mí lo que me interesa son los resultados. Yo como socialdemócrata no defiendo las ideas porque estoy enamorado de los principios y del concepto de la dialéctica material. No. Ay, mira, nosotros hacemos estas cosas y la gente vive mejor cuando las haces. Sí. Ay, los niños están más a gusto en su escuela. Sí. Ay, la gente se enferma menos, se cura más cuando se enferma. Sí. Y todos los niños van a la escuela. Sí. ¿Y hay más alimentación? Sí. Y hay menos conflictos sociales porque la gente vive con cierta dignidad, va aumentando la dignidad de su vida. Sí. Pero es que no quieres la revolución. No. ¿Estás seguro que es mejor que esto? Demuéstramelo. Si me lo demuestras, igual te creo. Pero yo veo los resultados de las gestiones socialdemócratas en distintos países y lo que dejan cuando se van. Porque como demócratas se van porque hay a veces relevo en el poder, y lo que dejan permanece y es difícil destruirlo. Mira el trabajo que le está costando a Ayuso destruir la sanidad en Madrid, que está trabajando en ello durísimo. Y Feijóo se va a poner a acabar con la sanidad española si llega a gobernar, que no creo que lo haga. Le va a costar trabajo. No es tan fácil destruir una institución socialdemócrata. Pero no va a ganar. No va a ganar Feijóo. El problema que tenemos ahora, claro, es que cuando las encuestas favorecían al PP, no, ya tiene que nombrar ministros, no, esto ya está dado. El PSOE debe estar en pánico porque ya ya perdieron las elecciones. Mira, las encuestas dicen ya perdieron. Y ahora que las encuestas dicen que igual ganan, pero no gobiernan porque la izquierda tiene más votos, bueno, no, las encuestas hay que tomárselas con un grano de sal, ¿eh? No, porque igual eso está manipulado, no puede ser así. No, pero además Feijóo no puede bajar las manos. No, pero ¿qué se creen en el PSOE? Ahora hablan de creerles a las encuestas. Es muy divertido, yo encuentro muy divertido la contradicción que tienen entre lo que dicen cuando las encuestas los favorecen y lo que dicen cuando las encuestas van en su contra. ¿Por qué razones dice que AMLO es conservador? Tiene ideologías conservadoras. Tiene la ideología de la caridad en lugar de la solidaridad. La caridad es conservadora, la solidaridad es de izquierda. Es religionista. El laicismo es de izquierda, el laicismo es progresista, el religionismo es conservador. No se atreve a tocar a los corruptos del pasado, no ha metido a la cárcel a ninguno de los que se robaron millones y millones entre los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Peña Nieto, de Calderón, nada, no ha tocado a un solo corrupto. Eso es conservador, es de los suyos. Los progresistas pensarían que hay que llevar a esta gente a juicio y en un momento dado a la cárcel, como se lleva a Fujimori en Perú o como se está llevando a los tribunales a Donald Trump en Estados Unidos. Y así, no tiene ideologías progresistas López Obrador. López Obrador no quiere a la ciencia, no quiere a la tecnología, no quiere a la medicina. Siempre ha dicho que las cosas no necesitan tanta ciencia, siempre ha propuesto que el campo mexicano se aleje de la tecnología y se trabaje a mano. Se puede ser más conservador, retrógrada y reaccionario que eso. Está a favor del petróleo y en contra de las energías renovables, pero es conservador, es como los dueños de las petroleras de Texas. ¿De dónde es progresista López Obrador? ¿De dónde? Se ha hecho 4 millones de pobres, la última cifra que tengo. Luego a veces dicen 3, a veces dicen 5. Las últimas cifras que tengo yo que saqué del INEGI esta semana hablan de 4 millones de pobres adicionales de 2018 a 2022. 4 millones de pobres. Los progresistas tratan de reducir el número de pobres, no de aumentarlo, mientras los que hacen los negocios siguen sin que les aumenten los impuestos. Porque mantener los impuestos bajos para los ricos es lo que hacen los conservadores.
Opinión de que el Gatell culpe al neoliberalismo de la obesidad en México. No, hijo, por favor. Es que es tan profundamente tonto. Tenemos malos hábitos alimenticios en el país que más refrescos consume. Eso no es culpa del neoliberalismo. México era el país que más refrescos consumía antes de que Thatcher y Reagan impulsaran el neoliberalismo en todo el mundo. ¿De qué coño habla este tío? No tiene idea. Usan las palabras porque tienen un valor mágico. Si tú dices que algo es neoliberal, ya lo hundiste, ya lo degradaste, ya lo descalificaste, ya no necesitas argumentar. Si lo llamas conservador, si lo llamas fifí, si lo llamas reaccionario. Pero no son categorías que estén sustentadas en una argumentación razonable. Es un invento. Son palabras como los curanderos usan la palabra cuántica o la palabra vibracional, que es lo que mencionábamos ayer en el vídeo de magia. Usan las palabras como amuletos mágicos sin saber ni lo que significan. Yo te apuesto que si me sientas a Ruiz Gatell aquí, que no tiene huevos de venir, y le pregunto, defíneme neoliberalismo, no sabe lo que es ni de dónde nace. Si los propios neoliberales no lo saben. Cada vez que yo hablo del neoliberalismo aquí, viene gente que me dice, pero el neoliberalismo no es lo que tú dices, nadie se define como neoliberal. Hasta que les digo, mira, aquí tienes el ensayo de Milton Friedman de 1951 sobre el neoliberalismo. Toma, este es lo que proponen este documento, es lo que posteriormente Thatcher y Reagan llevan a cabo, con toda absoluta precisión. Es una hoja de ruta hecha por uno de los economistas más radicales del neoliberalismo, de la CFR y del capitalismo libre de mercado ultralibre. Se llama el neoliberalismo y sus consecuencias, el neoliberalismo y sus perspectivas, me parece, y está en el sitio web de Milton Friedman. Vas, lo buscas, ahí dice. Eso es el neoliberalismo. López Obrador no lo puede definir. Vamos a seguir con cosas que tengo para ustedes. Y esta me interesa muchísimo. Siento la obligación de comprometerme cada día más con la realidad de Ucrania. Creo, sí, lo he dicho siempre y lo he repetido de distintas maneras. Lo que se está jugando en Ucrania es el futuro de todos nosotros. No es una guerra local, no es una guerra que pase y se integre a los libros de historia nada más. No sé cómo puede serlo la guerra de Sudán del Sur. Lo siento. Porque lo que se está jugando es mucho más desde el punto de vista del imperialismo ruso, desde el punto de vista del imperialismo estadounidense, desde el punto de vista de la decencia humana, que a mí me interesa mucho más. El otro día oí otra vez a Chomsky, de verdad no aprendo yo, y no gano para sustos porque me provoca una repugnancia visceral ya, estomacal. Entonces Chomsky estaba explicando por qué Ucrania es una guerra por poderes entre el imperialismo estadounidense y el ruso, cómo Estados Unidos ha apoyado a Ucrania, y entonces dices, sí es cierto, Estados Unidos ha apoyado a Ucrania, sí. Estados Unidos se interviene en favor de Ucrania desde 2014, sí, desde antes. ¿Por qué? Porque Ucrania había expresado en las urnas, democracia, que se llama, que tampoco le tiene mucho respeto a Chomsky, su deseo de integrarse a Europa. Y entonces un presidente al que eligieron para integrarse a Europa, cuando tenía que declarar la integración a Europa, decidió declarar que se integraba a Rusia, porque le llegaron al precio, se llama Víktor Yanukovych, y actualmente vive en Rusia como príncipe, no trabaja ni necesidad tiene que trabajar. Y entonces la gente dijo, oye, es que este no era el trato, nos estás traicionando, entonces se rebelaron en 2014. Todo esto es cierto, Estados Unidos tiene más manos metidas ahí, claro. ¿Por qué? Porque Ucrania lo ha pedido, los ucranianos lo han pedido, los políticos ucranianos lo han pedido, y la gente, los ciudadanos ucranianos, lo han solicitado y lo han hecho saber a sus dirigentes de distintas maneras. Todo lo que dice Chomsky olvida una sola cosa. ¿Qué es lo que quieren los ucranianos? Los ciudadanos ucranianos. Quieren ser conquistados por Rusia y Estados Unidos se los está impidiendo. ¡Wow! Sería terrible. Esa es la idea que da Chomsky y todos los chomskitos.
pero no es así. Los ucranianos querían estar en Europa, quieren estar en Europa. Cualquier persona que haya estado en Kiev te dice que es la ciudad más europea de la Europa Oriental. Los mejores grupos de rock de la Europa Oriental vienen, por cierto, de Ucrania, incluidas las Sixters, de las que soy reciente fan. Son unas chiquillas que todavía no tienen 20 años ninguna de ellas, y que están tocando un rock precioso. Y les han tratado de impedir que se integren a Europa, y ellos quieren ser independientes. Y en el 91 finalmente Rusia les reconoció su independencia. Y para que les reconocieran su independencia entregaron las armas nucleares que tenían. A la gente se le olvida que independientemente de toda la geopolítica de la que te quieran contar los que creen que saben geopolítica, y cuando analizas sus predicciones y afirmaciones en los últimos 6 meses, sabes que no se dan cuenta, no se enteran de nada, opinan como puedo opinar yo, pero con menos responsabilidad. Opinan como si supieran. Ayer ya estaba uno del chiflado aquí, el capitán, no me acuerdo, el capitán Tebañas, creo que se llama, diciendo que, Ucrania va a hacer estallar Zaporizhia. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta decirte mentiroso? Porque Ucrania no tiene ningún interés, ninguna ventaja en destruir la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, vamos a hablar, pues, de lo que es el Donbass. El Donbass es un área en el oriente ucraniano, que se refiere a 2 oblasts o provincias que son Donetsk y Lugansk. Esta área, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente despoblada por las prácticas también de Stalin para defenderse de la invasión, que se entiende que había que defenderse de la invasión nazi, pero parte del proceso de defenderse de la invasión nazi es que cuando los ejércitos soviéticos tenían que retirarse de una zona determinada, y entre uno de los espacios por los que entra claramente de manera masiva los ejércitos nazis es por Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, etcétera, pero por Ucrania entra con gran fuerza el ejército soviético. Entonces es en la retirada lo que fue la política de tierra quemada, es decir, no dejar nada para el enemigo, destruir las poblaciones, los cultivos, matar al ganado, un poco a la manera de los Xhosa, para no dejarle elementos de apoyo logístico al ejército invasor nazi, de modo que conforme fuera avanzando hacia el interior del territorio ruso, del territorio soviético, los países soviéticos, Ucrania era una de las repúblicas soviéticas, pues se estiraran sus líneas de suministros, porque no podían suministrarse de las tierras que estaban conquistando, sino que se encontraban tierra quemada. Se llamó la política de tierra quemada de Stalin. ¿Que fue eficaz? Sí, pero es brutal. Las guerras son brutales, sí, pero de todos modos es terrible. Bueno, entonces como esta área quedó despoblada, Stalin llevó a una gran cantidad de inmigrantes rusos para que ocuparan Donetsk y Lugansk, prohibió el uso del ucraniano, y de eso sí hay pruebas, no es algo que se haya dicho, hay pruebas de que prohibió el ucraniano, o lo restringió, obligó a que las escuelas solamente impartieran clases en ruso, y con este movimiento demográfico, en 1989, antes de la caída de la Unión Soviética, el 55% de la gente era de origen ucraniano y el 45% tenía ancestros rusos, aunque ya eran ucranianos y donde estaban viviendo era en Ucrania. Cuando Ucrania obtuvo su independencia en 1991, los que eran de raíces rusas empezaron una campaña diciendo que el Donbass era parte de Rusia. La disputa se resolvió con el Memorándum de Budapest. Ojo, aquí hay un instrumento legal que se firmó. Memorándum de Budapest de 1994, Ucrania le entrega sus armas nucleares a Rusia, ya no a la Unión Soviética. La Unión Soviética se había disgregado 3 años después, y Rusia se comprometía asumía el compromiso formal diplomático del acuerdo al derecho internacional de respetar las fronteras de 1991 que Boris Yeltsin había establecido para la independencia de Ucrania, lo que incluía el Donbass y Crimea. Se acabó. Esto es tuyo. Lo he firmado en el 91 y lo he confirmado en el 94.
No estamos hablando de la prehistoria. En 2014, después de la caída de Yanukovych, Putin dijo que el memorándum ya no tenía ninguna validez, invadió Crimea y apoyó a las milicias prorrusas en el Donbass y las apoyó también con la gente de Wagner, del grupo de mercenarios de Prigozhin, y con soldados rusos sin insignias, los llamados hombrecitos verdes que ocuparon Crimea. El genocidio supuesto de los ucranianos contra los rusos del Donbass es el elemento fundamental de la propaganda rusa. ¿Qué es lo que nos dicen? Y me lo repiten ahora muchos. ¿Qué dices? ¿No ves que Ucrania asesinó a 14,000 civiles en bombardeos genocidas sobre poblaciones de mayoría rusa en el Donbass? La respuesta es no. Pero si todo mundo sabe que murieron 14,000 civiles. Sí, pero no murieron. Pero es que estuvo bombardeando durante 8 años a los pobres rusos en el Donbass, Ucrania, y por eso Putin se vio obligado a defenderlos. No, no es cierto. No es cierto. Es una campaña propagandística que comienza en el 2014, cuando se acusa a todos los ucranianos que no quieren ser parte de Rusia de integrarse a Rusia como lo proponía Yanukovych, Lukashenko, estoy pensando en lo de Prigozhin. Yanukovych no quieren volver a integrarse económica, social, políticamente a Rusia, son nazis. Ahí se establece la narrativa de que todo aquel que sea pro-occidental es nazi. Ese es el nazismo del que habla Putin. Bueno, vamos a ver las cifras. ¿Qué les parece? Las cifras. Las Naciones Unidas, los responsables de derechos del hombre, el Alto Comisionado de los Derechos del Hombre, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2022, un mes antes de la invasión de Putin, informaba de las siguientes cifras que han certificado. Y si ustedes van a la documentación, están los nombres uno por uno de los civiles muertos. Uno por uno, porque ha habido investigadores de la ONU que han estado en el Donbass precisamente viendo si cuanto contaba Putin sobre ese genocidio era cierto y si las Naciones Unidas no tenían que intervenir como tienen que intervenir en caso de genocidio cuando uno de sus Estados miembros comete un genocidio oficialmente. Ahora, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos calcula que el número total de bajas no es muertos, bajas, relacionadas con el conflicto en Ucrania desde el 14 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021 está entre 51,000 y 54,000 personas bajas. Entre 14,200 y 14,400 muertos. Los demás son heridos. Las bajas son la suma de muertos y heridos. Al menos 3,404 civiles. Se calcula que 4,400 fuerzas ucranianas y se calcula que 6,500 miembros de los grupos armados. Es decir, los 14,000 muertos de la guerra del Donbass de entre 2014 y 2022 es la totalidad de muertos. Casi la mitad de ellos de separatistas prorrusos, de mercenarios de Wagner y de soldados rusos sin insignias. 6,500 de ellos. 4,400 soldados ucranianos, fuerzas ucranianas que defienden su territorio de separatistas independentistas violentos, cosa que hace cualquier país del mundo, defender sus fronteras. Y 3,404 civiles, cuando menos. 3,404 civiles ya no son 14,400, ¿verdad? Ya no son 14,000 civiles asesinados brutalmente a lo largo de 8 años de bombardeos que nadie vio, con edificios destruidos que no existían en el Donbass. Como decía Prigozhin, curiosamente, en su declaración casi de guerra contra los altos mandos militares rusos, se disparaban unos a otros, pero nada más. No había ese genocidio que nos vendía Putin. Pero
¿Cómo murieron esos civiles? Pues esta es también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El total de bajas civiles relacionadas con el conflicto entre 2014 y 2021. Traduzco. Durante todo el periodo del conflicto, del 14 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021, poco menos de 2 meses antes de la invasión brutal, genocida, imperialista de Putin, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró un total de 3.106 muertes de civiles relacionadas con el conflicto. 1.852 hombres, 1.072 mujeres, 102 niños, 50 niñas y 30 adultos cuyo sexo es desconocido. Teniendo en cuenta las 298 muertes a bordo del vuelo de las aerolíneas malayas MH17 el 17 de julio de 2014 que tiró el ejército ruso, un vuelo civil que tiró el ejército ruso, que derribó el ejército ruso, el saldo total de muertes del conflicto sobre los civiles ha alcanzado al menos 3.404. El número de civiles lesionados se calcula que supera los 7.000. Pero es la gráfica de barras de la derecha la que nos da la clave. 2.084 de esas personas, de esos civiles lamentablemente víctimas de la guerra, 2.084 murieron en 2014. Entre ellos, por supuesto, las casi 300 muertes del avión civil derribado por Rusia impunemente, porque mantiene la impunidad hasta hoy del vuelo MH17. En 2015, 955 muertes. 2016, 112, 2017, 117, 2018, 58, 2019, 27, 2020, 26, 2021, 25. Cuidado, estos son civiles que han muerto por acciones de los dos bandos, no todos han sido asesinados por los malvados ucranianos. También han sido personas que se han resistido a la invasión rusa y que han pagado con su vida. ¿Cuántos fueron asesinados por los rusos, por los ucranianos? No lo sabemos, pero sí sabemos que no todos fueron muertos por los ucranianos. La historia de los 14.000 muertos civiles bombardeados en el Donbass, que es parte central de la propaganda rusa, se dirime así. Puede que a los prorrusos no les guste, puede que a los antiucranianos, antiestadounidenses, antioccidentales, antieuropeos no les guste, pero esto no está para que te guste o no te guste. Esto está para que te ajustes a los hechos y a los datos. El genocidio del que habló y ha seguido hablando Putin es inexistente. El nazismo del que habla Putin fundamentalmente es la opción por Occidente en lugar de la opción por Rusia. Y el hecho de que haya nazis en Ucrania, que los hay, siempre nos tiene que medirse de la siguiente manera. Los grupos de ultraderecha, los partidos de la ultraderecha ucraniana no han tenido suficientes votos para estar siquiera en el Parlamento. Mientras que nosotros en España estamos a punto de tener un partido nazi en el gobierno y hay nazis de la Alternativa por Alemania en el Bundestag y hay nazis británicos en la Cámara de los Comunes. Y por supuesto hay nazis franceses en la Cámara de Diputados francesa. Sí hay nazis en Ucrania, pero seguramente no son tantos como tenemos en otros lugares, o por lo menos no tienen la fuerza que desafortunadamente tienen en otros lugares. Por favor, cuando les cuenten esta historia, vayan a los datos de los que tenemos absoluta certeza y que no son parte de la propaganda. Ya sé que van a decir que esto es propaganda, pero el problema es que aquí hay datos de gente que ha estado allí viéndolo, como hay datos de los periodistas que están hoy en el frente contando las historias en Occidente, mientras que no las están contando en Rusia. Así que, ¿a quién le crees?
Sí, ya vino el no me gusta, ya hay 2. Sí, no somos ni 300, es poquito. Ah, ¿Cuál es la opción para México? ¿Seguir con Morena o votar por la oposición? No lo sé. Yo siempre he dicho que, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Que un candidato independiente fuera lanzado por Movimiento Ciudadano que no está dentro de la alianza o que se puede separar de la alianza y que tenga apoyo mayoritario. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. En el caso precisamente de lo que hablamos de Xóchitl Gálvez, que me interesa mucho, pero no estoy entregado, como están entregados otros, y lo entiendo. Ya me han acusado de estar apoyando a Xóchitl Gálvez. Esto es genial. La gente te acusa inmediatamente lo que no le gusta. Mira, Xóchitl Gálvez como candidata por el PRI y el PAN, si gana la presidencia, tiene que darle puestos a toda esa tropa de bestias. Gurría, el ángel de la dependencia, de la Madrid, el hijo de la Madrid, el hombre que precisamente trajo el verdadero neoliberalismo a México, empezó el desmontaje del estado del bienestar que tenía México, de la imagen del desarrollismo, para empezar a vender el patrimonio de los mexicanos. Y no ha pedido perdón ni Gurría, ni de la Madrid. No ha pedido perdón Massieu, que creo que ya se descolgó de las candidaturas. Pues es gente que ha vivido muy bien toda su vida, hijos de ricos, hijos de políticos que han estado pegados a la obra del Estado desde que empezó el PRI en el 24. Vamos a cumplir 100 años de PRI el año próximo, ¿no nos da asco repetir lo mismo? Tiene que cargar con esa tropa de dinosaurios del PRI y del PAN. Ay, para que llegue Fox, oye, me gustaría, tú que fuiste mi secretaria y ahora que yo te he ayudado a ser presidente, me gustaría que fulanito, que es muy buen amigo mío, fuera secretario de Comercio. ¿Cómo resistes esas presiones políticas si le vas a deber la presidencia al apoyo que te den el PRI y el PAN? Pues lo veo muy difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues seguir, aunque tengas algunos rasgos así más o menos de decencia que se te podrían intuir, vas a mantener el status quo porque la gente que es tu base de apoyo político y económico son esos, los que ya se cargaron al país una vez. Y esa presión política no es fácil de resistir porque no tienes una base propia, ni estás construyendo una base propia. Vas a ser rehén, sí, de Claudio X González y de Krill, Santiago Krill, por Dios. Vas a ser rehén de la gente que permitió a Provida la entrada en el gobierno. Vas a ser rehén de los corruptos de toda la vida. El mejor candidato, así si quieren ustedes, Xóchitl es la mejor candidata del universo habitado. Depende de ese grupo de priistas y panistas a los que ya conocemos. Si es por eso por lo que se les rechaza, y es por eso por lo que se rechaza a Morena, porque ahí tiene a Bartlett, porque ahí tiene a Espino, porque ahí tiene a la Profa, porque ahí tiene a todos aquellos que, oye, por favor, Marcelo ha pasado por todos los partidos, pero empezó en el PRI. Si lo rechazas por pripanismo, no puedes creer sinceramente que Xóchitl va a trabajar de una manera independiente si depende de ellos. Y no tiene grupo político ni fuerza propia. Entonces, movimiento independiente, lo que siempre he dicho, candidatos independientes y la búsqueda de establecer, sobre todo cuando llegues al poder, mecanismos de transparencia y limpieza tales que empieces a hacer cada vez más difícil la corrupción y que empieces a hacer cada vez más acciones realmente en beneficio de la gente y no nada más para que te tomen la foto con un cheque de 3 metros de largo. No me jodas, Andrés Manuel. Mi opinión de la lucha libre como fenómeno cultural en México fue divertida, ya no lo es. No sé qué pasó en West Bank. Marcia Cabrera, AMLO no es izquierdista, no lo es, nunca lo ha sido. Morena es un partido que entra más en lo conservador o progresista. No, Morena entra en la simulación. Morena tiene un montón de exizquierdistas, mis viejos amigos a los que les hablaba yo hace unos minutos, tiene un montón de exizquierdistas que se pasaron la vida luchando por el poder, de una manera muy honrada además.
y muy legítima. Yo siempre quise que la izquierda tomara el poder en México. Una izquierda socialdemócrata, razonable, viable, no polarizadora, no revolucionaria, ciertamente, que lo de la fabricación de huerfanitos no me gusta mucho, pero yo siempre quise que la izquierda tomara el poder. Estos han tomado el poder con López Obrador. No han hecho nada de izquierda, pero creen que esta es la suya y ya no están dispuestos a soltar el poder. Tampoco están dispuestos a proponer un programa de izquierda realmente, ni están dispuestos, porque ¿quién va a llevar un programa de izquierda? Sheinbaum, que no tiene respeto por la vida humana, que donde pisa muere gente y ella se la sopla. ¿Quién? ¿Adán Augusto? Con su amiga la diputada de los avioncitos, de los jets privados, por favor. Pero entonces, ¿con quién van a hacer un proyecto de izquierda? Estos que estuvieron tantas décadas luchando por el poder y ahora que lo tienen, lo único que quieren es conservarlo. No los veo yo con ganas de proponer nada. Y su discurso se ha intoxicado tanto del López Obradorismo que el otro día oía yo a una entrevista de alguien que yo recuerdo como alguien inteligente, y que todo el mundo hablaba de los conservadores y de los grupos oligárquicos y usaba esta fraseología hueca que no implica ninguna capacidad de análisis político profundo de los acontecimientos en ningún lugar del mundo. No lo veo claro por ningún lado, la verdad, y me rompe el alma. Mientes, Zelensky quitó la democracia. Zelensky no quitó ninguna democracia. Es la clásica propaganda rusa soltada por alguien que por supuesto es anónimo, porque no hay huevos de dar la cara y el nombre. Zelensky cerró partidos que infringían la constitución ucraniana. Lee la constitución ucraniana, donde establece que ningún partido puede atentar en contra de la integridad territorial del país, cosa que viene en todas las constituciones del mundo, Baños afirmaba que las sanciones no tenían repercusión sobre la economía rusa o que dañarían más a Europa. Sí. Baños dice lo que sea. Además, él, acuérdate que es muy cercano a Rusia, ha cobrado en Rusia, va a dar charlas con la milicia, al ejército ruso, tiene sus compromisos, tiene la necesidad, supongo que para ponerse un plato de comida enfrente todos los días, tiene que hacerlo así. Qué vergüenza, ¿no? Por eso su lugar es estar precisamente con Iker Jiménez. No está en ningún lugar serio de análisis. ¿En sus décadas viviendo en España ha sufrido discriminación por ser mexicano? No, pero soy un mexicano sui generis. Primero que nada, tengo un abuelo de aquí, de Asturias mismo, de Llanes, a 20 minutos de aquí, está la pequeña aldea donde mi abuelo tuvo que irse a México porque su señor padre, que era labrador, mi bisabuelo, pues no tenía tierra para darle a todos los hijos, entonces la tierra es para el mayor y la menor te vas a usar a hacer las Américas, ¿no? Eran pobres de solemnidad. Entonces, por un lado, soy de ascendencia asturiana. Por otro lado, tengo un aspecto más europeo, no tengo a flor de piel el 14% de mi genética zapoteca. Tercero, soy una persona de clase media. Si yo fuera un mexicano más moreno o sin raíces asturianas, o que en vez de tener un canal de YouTube y haber escrito en periódicos aquí en España y ser traductor para ciertas empresas y demás, estuviera yo trabajando como albañil o como reponedor en un supermercado, es más probable que hubiera yo sufrido discriminación, por supuesto. Por supuesto. No pareces mexicano es algo que me dicen mucho y que me molesta muchísimo. Yo, ¿cómo son los mexicanos? Descríbemelos. ¿Cómo son? ¿Son como mis amigos indígenas? ¿O son como mis amigos, la familia Dune, que son hijos de alemanes? Que son mexicanísimos, O como mis amigos que son hijos de libaneses y que tienen un aspecto árabe que tira de espaldas. Mis amigos que tienen raíces judías. Mis amigos que tienen raíces chinas.
Héctor Chavarría o Jorge Puón. No, ninguno de ellos parece mexicano, pero son. No hay nada que parezca mexicano. Pero bueno, como te miden por las telenovelas y el cine, pues total que yo no me veo mexicano. ¿Crees que Claudia Sheinbaum termine como presidenta? No hago ese tipo de especulaciones. Por ahora, Xochitl Gálvez no depende del PAN, del PRI. Sí, ayer se registró como aspirante ante el PRI. Lo siento. ¿Por qué la gente razonable, buena e inteligente como usted, muchas gracias, no hace un movimiento político, se lanza como candidato? Porque no tengo las características necesarias. Mira, lo he explicado en muchas ocasiones y se me va a acabar el tiempo y te quería hablar de otra cosa, pero lo voy a explicar una vez más. Mira, a ver. Para ser líder político, y mira que yo tengo cerca mucha gente que son líderes políticos y los admiro mucho y los observo, lo primero que necesitas es evocar, simplemente por tu personalidad, una enorme confianza entre la gente a la que te acercas. Esto puedes llamarlo carisma, se puede llamar, o sea, generalmente se le llama carisma, puedes llamarlo labia, pero es una característica fundamental, que te sigan. Yo he visto a muchos líderes naturales surgir de la nada. Cuando se juntan 20 personas, uno surge como líder inmediatamente. Y nunca soy yo. Yo cumplo otra función en los grupos sociales a los que he pertenecido. Por otro lado, yo no tengo ninguna capacidad negociadora, soy tremendamente radical. Me encanta mi independencia porque puedo decir lo que me salga del alma y no le debo nada a nadie. Y no tengo que callarme. Incluso por el tipo de trabajo que hago, que he hecho toda mi vida, he podido estar en los periódicos diciendo lo que quiero porque si me echan del periódico no se quedan sin comer mis hijos. ¿Sí? Soy independiente, tengo la capacidad de ser independiente en mis opiniones. Cuando yo no me corrompí como periodista, nunca miré mal a mis compañeros periodistas que tenían que tomar el dinero que les daba el gobierno para ponerle un plato enfrente a sus hijos, un plato de comida. Entonces yo no negocio. Si alguien es un miserable, lo que voy a hacer es denunciarlo. No me voy a sentar con él. No puedo estar yo como concejal de cultura, aquí en el ayuntamiento, en Gijón. Y negociar con el de Vox, porque el de Vox no quiere que se haga una novela, una obra de teatro de Lope de Vega. Ay, voy a hablar con él. Bueno, señor Fulanes, no. Lo pongo verde, armo un desgracia. Es lo que me pasó cuando conocí a Fidel. De veras tuve que hacer un esfuerzo por no decirle, oye, estás matando de hambre a mis amigos. ¿Cómo te das estas ínfulas tú de líder revolucionario? No me jodas. Y aquella vez lo pude hacer. Y a veces lo puedo hacer, pero la diplomacia me dura 1 o 2 horas. No sirvo. Un verdadero líder tiene que ver los objetivos a larguísimo plazo y tiene que saber comer sapos. Y tiene que aguantar cosas muy desagradables. Y tiene que negociar con personas muy despreciables. Y todo ello, de acuerdo, buscando los fines últimos, que son aquellos a los que realmente sabe lanzarse y cómo llegar a ellos un líder político. Yo no soy eso. Soy el que está atrás. Yo soy el que te dice de qué temas debes hablar. Que le hacía tarjetitas a los candidatos. Mira, habla de esto. El que le manda al secretario del PSOE, al secretario de aquí de Gijón, le mando sugerencias para la campaña. Soy el que a veces escribe los artículos que firman otros que son candidatos y que van a salir en el periódico. Por supuesto, siempre dentro de los mismos principios ideales que tenemos. Yo no sirvo para eso. Es como pedirme que sea yo saltador de altura, pues no me da el cuerpo. No por falta de ganas, o baloncestista. Yo le tengo una envidia enorme a mi hijo porque juega muy bien al baloncesto y mide 1.80. Yo con mi estatura ni de balón. Entonces, no sirvo para eso. No sirvo para eso, pero he estado siempre, creo, del lado de los candidatos que debía estar. Ya sé, el Movimiento Ciudadano es el negocio particular de Dante, pero bueno, no tiene
no tiene el elenco de lo que tú ves allí en la Alianza por México, por favor. ¿Cómo valora la figura de Lázaro Cárdenas? Altísimamente, y tuvo un reconocimiento internacional hasta el último día de su vida. Tengo cierto sesgo por el agradecimiento que me inspira por su decencia con la Segunda República Española. Sí, pero es que él fue decente con todos. Él siempre fue un hombre decente. Yo creo que no, es de las gentes que menos tache tienen. Podría recomendaros un libro. Me encantaron Dolores Claiborne, Soy Leyenda. Me gustó también No Tengo Boca y Debo Gritar. Si te gustan esos así de ahí, busca Tiempo para Amar de Robert Heinlein. Es un novelón así de gordo, pero vale la pena muchísimo. Bueno, vamos a hacer una última cosa porque ya no me va a dar tiempo de mucho más. Vamos a juntar dos cosas. La censura del PP Vox. A ver, porque esto es importante, porque como van a tener seguimiento, si no cuento esto ahora ya no tiene sentido contarlo después. Cuando se estrenó Lightyear, que es este spin-off de Toy Story, la película fue censurada en más de 12 países de Oriente Medio y Asia porque dos mujeres se dan un beso. Ahora, el beso que se dan las mamás del personaje no es un beso como los de Jodá, es un pico, ya. Esas son las mamás, pero qué escándalo, dos mamás, ¿cómo crees que sea posible? Bueno, pues ahora en España, en concreto en Santa Cruz de Bezana, un pueblo de Cantabria, el equipo de gobierno compuesto por el PP y Vox han suspendido la obra de las proyecciones que se iban a hacer en este verano. El verano en España, como es cuando hace calor, todos lados, el verano, julio y agosto, es el despiporre total y todo pasa en la calle, se hacen multitud de cosas culturales. Está aquí en Gijón, está Metrópoli, mañana se inicia la Semana Negra y así sucesivamente. Tenemos un tan ocupado, luego a fines de julio viene el Circo del Sol y luego hay una serie de conciertos preciosos a la luz de las velas que van a ser en una colegiata, que también ya compré boletos. Bueno, vamos, que eso está uno más ocupado que cuando no está de vacaciones. Yo nunca estoy de vacaciones. Pero bueno, entonces los carteles de verano son muy importantes. En Santa Cruz de Bezana, prohibido Lightyear. En Madrid se canceló una obra sobre Santa Teresa de Ávila, la señora, la patrona espiritual de Franco. Vox censuró por otro lado la obra Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo. Además exigió retirar la obra de Lope de Vega, La villana de Getafe, de Lope de Vega, hablamos del siglo de oro español, por sus insinuaciones sexuales. Tampoco La villana de Getafe, dije Getafe. En Palma de Mallorca, la actriz Amperelló ha denunciado la cancelación de la obra Nua, que se dedica a un asunto tremendamente grave para la moral religiosa que nos quieren imponer los nazis de Vox, los trastornos alimentarios. Entonces, pues la obra no se ajusta a la línea de espectáculos que se programarán con los nuevos cambios de gobierno, es decir, con la llegada de los nazis al poder en ayuntamientos y comunidades autónomas en España, gracias al Partido Popular. Los avisos también han llegado a Gijón, donde estoy yo. Vox ha anunciado su intención de no programar música en asturiano. Aquí, la gente que no vive en las ciudades habla en asturiano. La primera vez que uno viene a Asturias, me pasó yo una vez, la primera vez que tuve una reunión familiar aquí, una abuela, al terminar la reunión, cuando ya nos despedíamos, vino Ita Carmina y me dice: tú no entendiste una palabra de lo que dijimos, ¿verdad? Dije, no. Pero sonreías cuando debías. Sí, ahora entiendo asturiano, por supuesto. Pero la gente de las cuencas mineras y la gente del campo habla asturiano. Y no es un asturianismo así, salvo por un grupo un poco acelerado, demasiado militante. Pero Vox ya no quiere la música. Y por supuesto, Música en Asturiano, que es un manifiesto que se lanzó, denuncia una vulneración de derechos gravísimos. Te dirán que vives en una dictadura woke, pero en realidad los dictadores son ellos. No, también los woke luego pues son tan amigos luego por eso.
En el ayuntamiento de Briviesca, el PP ha cancelado El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, porque el personaje, es Antoni Benayes, un maestro que fue republicano. Y claro, esa gente de la República era gente mala, era gente roja, era gente asesina, y por lo tanto, los autores Xavier Bovés y Alberto Conejero no deberían contar la historia de un profesor republicano y menos de pensar que la escuela debe ser un espacio de dignidad y de libertad, así que pues se cancela la función. Es posible que además otros vetos continúen y por eso quería yo contar esto ahora, antes de que sigan los demás vetos, para irlos sumando. Virginia Woolf Lope de Vega, las hogueras de la ultraderecha, dice alguien por allí, están ocupadísimas. Sí, están tremendamente ocupadas con todo esto. Aquí tenemos un resumen de esto que ha lanzado una plataforma que se ha creado que se llama Stop Censura. Pero no solo es la censura artística. El antiintelectualismo tira parejo. El antiintelectualismo de la derecha actual, no sé por qué, no me atrevo a decir por qué, aunque tengo alguna idea de por qué. El antiintelectualismo de la derecha se va al arte y la creación artística para impedir que esa creación artística contamine las mentes de los jóvenes con ideas que no deben tener los jóvenes. Los jóvenes deben ser buenos religiosos, sumisos, obedientes, sonrientes, cercanos a la autoridad y nada de rebeldes, ni mucho menos andar pensando que con el sexo pueden hacer cosas que Dios ha dicho que no debes hacer. Y la ciencia, también la ciencia tiene lo suyo. Entonces, el nuevo presidente del Vox del Parlamento Balear es antivacunas, es un hombre que dice no vacuné a mis hijos y estoy muy contento, como lo dice Robert F. Kennedy, de quien hablaremos la semana que viene porque ya no me dio tiempo. La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla niega el cambio climático. García Gallardo de Vox pide a los estudiantes dudar sobre si el CO2 es contaminante o no. Sí, y yo te voy a presentar una posibilidad de que averigües si el veneno de serpiente de mamba negra es venenoso o no, si me dejas que te muerda una. Rapapolvo de los científicos a 48 horas de que PP y Vox tramiten la ley de regadíos en Doñana, una ley de regadíos que va a quitarle agua al principal humedal, uno de los principales humedales ya no de España sino del mundo entero, donde Europa ha protestado contra la explotación de los acuíferos de Doñana como un centro de importancia ecológica relevantísima, pero eso no lo creen Pepe y Vox, que van a tomar el agua y que se muere el parque de Doñana. Ayuso también considera que el cambio climático es una gran estafa y lo vincula con el comunismo. Si tú crees que la temperatura ha aumentado, eres comunista, porque la temperatura ha bajado, porque lo dice la fascista esta. Negacionismo climático. 1.600 científicos exigen la retirada de la ley de regadíos en Doñana y no les van a hacer ningún caso, son científicos. Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón. Las Cortes de Aragón es la diputación local, el legislativo local de Aragón, es negacionista de las dos, vacunas y cambio climático. El PP andaluz excluye a los científicos en la tramitación de la ley de regadíos en Doñana, claro, y el PP facilita que un xenófobo de Vox, negacionista del cambio climático y defensor y de la violencia machista, presida el Parlamento de las Islas Baleares. Ni vacunas, ni cambio climático, ni aceptación de que la ciencia pueda decir algo donde debe decirlo. Como en México, se excluye a los científicos del CONACYT para que entren militares y economistas a decidir sobre la ciencia en México, donde la educación también, ahora los responsables de educación ya no tendrán ni profesores, ni sobre todo las universidades no van a estar, las universidades son muy revoltosas, pero va a estar el ejército y la marina, militarizando la toma de decisiones de la educación en México, cosa que los nazis de Vox verían con un gusto, con un cariño y con una nostalgia absolutamente enormes. Esto es a lo que nos enfrenta la derecha. Y por último, y como colofón, y me voy a pasar 2 o 3 minutos hoy, me van ustedes a disculpar, la ultraderecha, estas ideas retrógradas, estas ideas
represivas, estas ideas censoras, estas ideas enemigas del libre pensamiento, de la libre expresión de las ideas y de los hechos y los datos, partiendo de la idea que tienen ellos de que los hechos y los datos se deben ajustar a la ideología y no al revés, que es lo que pensaríamos algunos que somos tontos, pues han lanzado sus casos de violencia. Me preguntaban al principio qué había pasado con Donald Trump y Obama. Bueno, Trump doxeó a Obama. El doxing es cuando tú informas de datos personales de ciertas personas en las redes. Esto es doxearlos. Por ejemplo, a mí hace muchos años, cuando tuve problemas con el que entonces era dueño de una página web muy importante que lo estaba llenando de dinero, y él estaba defendiendo el todo gratis, tuvimos una discusión y de pronto les dijo a sus seguidores que me buscaran en Gijón. En aquel momento no me convenía que los seguidores, que eran medio bestias, supieran en qué lugar vivía yo. Ya de por sí doy la cara y el nombre todo el tiempo. Pero estuvo soltando por ahí que yo estaba en Gijón a ver si venía alguien y me rompía la cara. Luego la única vez que me lo encontré frente a frente, por cierto, se bajaba los ojos y se hacía a un lado. No me veía. Me volví invisible. Bueno. En el caso bueno, Donald Trump publicó en su red social, en Truth Social, que pues, no la ve casi nadie, publicó la dirección de Obama, publicó el domicilio de la casa donde vive Obama y prácticamente de inmediato, muy poco después, pues, se encontró a un hombre armado fuera de la residencia de Barack Obama con 2 armas de alto poder, 400 rondas de munición y un machete. El tipo no es un tipo que pasara por allí, que se aficionó a las armas, que en Estados Unidos es de lo más común del mundo. Es uno de los que atacó el Capitolio. Hay fotografías de él dentro del Capitolio en la insurrección del 6 de enero que se emprendió para tratar de evitar que se declarara presidente electo legítimo a Joe Biden, que ese fue todo el motivo de esa insurrección, donde tenían preparados electores alternos, donde había una gran presión sobre Mike Pence para que para que rechazara los votos entregados por una serie de estados y los sustituyera por otros electores que iban a votar a Donald Trump. Los votos en favor de Biden, que llevaban electores de distintos estados. Y todo esto con la presión de varios miles de personas dentro del Capitolio, cometiendo destrozos, esperaban que garantizara que se le entregara el triunfo ilegítimamente a Donald Trump. Ese es el tipo que estuvo allí en esa insurrección perfectamente organizada, a cuyos líderes ya se está empezando a meter a la cárcel hasta por 18 años, y ahora que Donald Trump le dijo dónde vivía Obama, pues fue a pasearse por allí con sus armas a ver qué pasaba. Mientras tanto, en España el grupo, la empresa Desocupa, anuncia que creará un ejército de la calle. Si tengo que morir, dice su líder, moriré en las calles defendiendo mi país. ¿De qué lo va a defender? No tengo idea, pero lo va a defender. Ya sabes, atacas al país, él estará en la calle y dice que no va a salir con un palo. Él sabe perfectamente que con un palo no llegará muy lejos, así que seguramente saldrá con un arma de alto poder. Y su mensaje es este letrero, este gran cartel que han puesto en Madrid, que pone una cara de Pedro Sánchez, el actual presidente de gobierno y candidato por el PSOE a repetir como presidente de gobierno en las elecciones del 23 de julio, con cara triste, y le dice, y a la derecha está la cara del líder neonazi, con cara de mucho cabreo, como les gusta fotografiarse, ¿no? Dice, tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que el Partido Popular, este partido que se reputa democrático, que se finge parte del sistema, que se cree que es parte de la democracia europea, de la democracia cristiana europea, y que sin embargo cada día recibe más cejas levantadas y reconvenciones por parte del Partido Popular Europeo, que es el que se supone que lleva toda la democracia cristiana en Europa, el conservadurismo cristiano de derecha, pro empresas. Ese partido que finge todo eso va a llevar a la Moncloa
a una serie de porteros de discoteca que se dedican a sacar gente de casas que se supone que han ocupado. No los saca diciéndoles fueras tan gentil de pasar por aquí, utilizan la violencia porque son gente que se dedica a la violencia. Miren, termino con esto. La ultraderecha gusta de la violencia y ejerce la violencia. Este señor se siente de momento poco más o menos que el líder de la CCA en Alemania. El líder de la CCA que llevaba Ernest Röhm y que se rompían la cara con el Partido Comunista y con los trabajadores y con todos los que se les oponían en las calles de Alemania en la década de 1920 y a principios de 1931. Esta gente está dispuesta a la violencia. Y suele decirse que en la izquierda no estamos dispuestos a la violencia, o los que lo estaban han aprendido que la violencia pues, no lleva mucho. Pero el hecho de no estar dispuesto a la violencia o a enfrentar a estos en el terreno de la violencia, donde además siempre llevas las de perder, porque tú tienes escrúpulos y ellos no, lo que no se debe hacer es pasar esto por alto. Decir que no pasa nada, decir que no va a llegar a mayores, decir que no puede ser, que no puede ocurrir, que no va a llegar a tanto, es engañarnos nosotros mismos. Su lenguaje es la violencia, la ejercen cuando pueden. Se han aumentado, por ejemplo, han crecido las agresiones a homosexuales y a transexuales y a gente altersexual. Han crecido enormemente en los últimos meses. ¿Por qué? Porque se sienten validados. Los grandes enemigos de que los homosexuales lo sean sin que los molesten, que son el PP y sobre todo Vox, que han dicho que en su gobierno van a retirar las leyes de igualdad y las leyes contra la violencia machista y demás, el hecho de que se sientan representados en el gobierno facilita que vayan a la violencia real, a los golpes reales, a las palizas reales que acaban siempre matando a alguien. No es posible que en ningún lugar del mundo se pase por alto la capacidad y el ansia de violencia de la ultraderecha para lograr sus fines. Y deben ser bloqueados con las herramientas de la ley, con las herramientas de la democracia, con las herramientas de la argumentación, con las herramientas de los ordenamientos jurídicos y de la decencia, pero deben ser enfrentados y no vale simple y sencillamente decir, no pasa nada. Lean ustedes algo sobre la gente que dijo que no pasaba nada allá por 1932 en Alemania, o lean, por supuesto, la pequeña homilía del pastor Niemöller, aquella de primero vinieron por los judíos, por los comunistas, como yo no era comunista, no dije nada. Y con eso termino el día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y siento muchísimo que se me haya hecho tan tarde, pero como no se van todos ustedes 235, bueno, hoy no. Las vacaciones traerán reducciones de gente, pero yo estaré aquí, salvo quizás una semana, que probablemente haga el streaming desde mis vacaciones, si es que decido tomarme una semanita de vacaciones, y si no, pues una semana se quedan sin ella. Tampoco se van a morir, tampoco va a pasar nada, o les dejo grabadas cositas distintas. En México defendiendo el orgullo heterosexual, pero ¿qué orgullo necesitas? Es la mayoría, nadie se mete contigo por ser heterosexual. Yo nunca me ha pasado que un homosexual venga y me diga, ¡ay, asqueroso hetero! No, me das asco, te voy a romper la cara porque eres hetero. No. Que los trans me digan, ¡ay, tú, ¿por qué no eres trans? No. Lo contrario sí pasa. Para mí nadie me ha molestado nunca por ser militantemente heterosexual. Y heterosexual desde que era muy jovencito. Yo a los 7, 8 años descubrí que tenía yo con qué ser heterosexual. Eso es hacerse tonto. Eso es una forma de manifestar homofobia, pero a escondidas. Es una forma de decir, yo los odio a aquellos, ellos me están odiando a mí. Es lo mismo que el orgullo blanco. Es lo mismo que los ricos que salían con el orgullo de los ricos a mostrarles sus diamantes a los pobres en aquella vieja caricatura de Quino. No les hagan caso.
Vámonos, los dejo con mis mejores deseos. Nos vemos la semana próxima aquí. Nos vemos el miércoles. Igual hablamos de aquello que dije este miércoles. Va a ser necesario que lo cuente. Nos quedó pendiente un montón de cosas. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Poco más les puedo dejar.